Suscríbete a la Panterita. Somos ABC Cardinal, ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. A la audiencia del Cardinal Deportivo, muy buenos días. Ariel Julián, ¿cómo te va? Buen día. Muy bien, Bruno, buen día, saludos a todos. Dani Chung, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno. Ya lo saludamos a Fede en un momento, está haciendo la transición nuestro compañero que ya estuvo temprano en la primera mañana. Bueno, cada vez más cerca de lo que va a ser el superclásico del fútbol paraguayo y con esta historia, ¿no?, que tiene que ver con el ambiente, se puede decir ambiente político convulsionado de Olimpia, ¿verdad? Ante esto que pedía Federico Frutos, que tuvo muchísima repercusión, mucha fuerza, ¿verdad? Cuando le preguntamos a Federico cuáles son los factores que lo llevan a pedir la expulsión, hay gente que está a favor, gente que no está, que no le gusta esto, inclusive gente que no quiere que se hable del tema, porque esta es una semana especial, es semana de clásico, donde Olimpia se juega, principalmente Olimpia, se juega una carta importante porque es Olimpia lo obligado a ganar, está a 4 de Cerro, ¿verdad? Pero son situaciones que esto ya no es de ahora. Yo creo que eso es lo que la gente también tiene que comprender, ¿verdad? No es de ahora. No es que uno ahora está inventando porque siempre pues, hay gente que te dice, no, pero el periodismo está queriendo generar polémica. No se trata de eso. Esto, yo creo que la gente sabe, ¿no? Esto viene de vieja data. El propio Trovato también respondió a estas situaciones, dice por qué se habla esto en una semana de clásico, ¿verdad? En sus redes sociales él se expresó, Marco Trovato. Sí. Yo lo que creo es que, a diferencia de otros problemas, esto que se ha hablado en Olimpia de la parte dirigencial no afecta pero en nada lo futbolístico. O sea, yo entiendo el juego a veces de los dirigentes, de los hinchas, cuando dicen, uy, ahora que estamos bien, quieren, o ahora que estamos ante un partido. Déjame decirte que en este caso puntual no tiene ninguna relación. Es lo mismo que creer que Derlis jugó bien la vez pasada porque se solucionó lo de Ucrania. No, hermano, no tiene nada que ver una cosa, el famoso no hay correlación. Entonces, déjame decirte que esto que se ha levantado, porque es Olimpia el que creó la comisión de disciplina, entonces tuvo su repercusión e interpretación, pero desde lo futbolístico, desde lo que va a ser el partido del domingo, yo no le encuentro ni un ápice, ni un 0,1% de afectar. Otra cosa sería, y en eso tenemos varias historias, de cuando inclusive hay filtraciones para decir, tal plantel no está al día, o mira que hay un premio que no se ha entregado. Entonces vos podés conectar, mira justo los jugadores, que esto, pero acá, como bien dijiste, esto es de largo data, entonces yo no encuentro ninguna relación, ninguna influencia. En todo caso, el ambiente futbolístico, lo que fuese hace rato, ya empezó a convivir y aprendió a convivir, porque son capítulos distintos, a veces repetitivos, nomás que van apareciendo. Es decir, desde la asamblea que no se iba a aprobar, cuando los socios, el grupo de Federico Frutos fueron a buscar los documentos y tantas cosas se fueron dando a medida que fueron pasando los días. Entonces es un elemento más. Claro, pero ya que colocas ese ejemplo, por ejemplo, Urgando te hacía decir, no, pero el plantel está hace 6, 7, 8 meses sin cobrar. Era un plantel. Claro, sí. Pero este caso, o sea, hablándome en un castellano simple, ¿cómo afectaría a la cabeza de Julio César Cáceres, Paco Esteche, de Gastón Olvera hasta Derly González, la creación de una comisión de disciplina? Acá podemos hacer nuestras interpretaciones o el pedido de expulsión de un expresidente del club. Bueno, por eso, o sea, no tiene nada que ver. Por eso cuando vos colocabas el ejemplo el año pasado. Para el mundo institucional del club es importante para Olimpia. Pero voy nomás para... Estamos hablando de cualquier cosa. Ya sé, Bruno. Porque sabes que yo la impresión que tengo es que Marco Trovato va a volver al ruedo de la dirigencia. Porque por lo que él escribió, o por lo que él dice, es que él se va a defender en una asamblea, y si la asamblea lo pulsa, él va a aceptar. No. Pero vayamos a la asamblea, dice. Claro, pero quiere decir que él quiere el escrutinio público
Federico, perdón, ¿cómo te va? Buen día. Buen día, Bruno, a los compañeros. Bueno, quiere decir que quiere el escrutinio público. ¿Por qué va a querer si él ya no va a continuar como dirigente como en su momento anunció? No, el tema de limpiar el nombre, el tema de la gestión, pero yo no estoy con mi postura, mi argumentación, sacándole importancia. No, es muy importante todo esto que, por esto hablo, es el club el que creó algo que debía haber estado y no estaba. Lo que te digo nomás es que en función al partido no tiene ninguna injerencia, no tiene, pero ni un ápice, ni 1% de decir, porque cuando Ariel colocaba lo del año pasado, ahí sí, cuando vos decías, no, pero fíjate, se va a ir Brunote, que va a tomar Cardona, Cardona ya es el que va a lo... Justamente le había ido a aquel clásico, que habíamos recordado el 1 de julio, dirigiendo al Olimpia. Entonces vos decís, no, allí vos conectás con la realidad futbolística. Acá, repito, no hay tema tan alejado y tan viejo para el plantel. Más te diría que el plantel está trabajando tranquilo, mientras que, digamos, mediáticamente, el tema es otro. Sí, no, es más, te diría todo lo totalmente contrario. de acuerdo. Creo que esto le descomprime a los jugadores porque se habla de otra cosa. Hasta a Cerro. A Cerro también. Cerro, que vino después de la convulsión que se produjo en la reacción con los hinchas del empate contra Nacional, es como que se calmó todo y el epicentro de la información pasa por ahora. No, te digo por ahora. No. Es como que el fuego se apagó por ahora. Yo compro tu primera parte, que futbolísticamente a Olimpia le ha venido bien este tema de que se desvíe la atención a lo institucional. Fíjate que cuando entremos al análisis del partido, eso que tanto nos gusta, eso que tanto también la gente quiere, además de lo otro que también la gente quiere, entonces... Acá lo obligado es Olimpia, entonces voy a decir, bueno, Olimpia tiene que ganar el partido, ¿cómo plantear? Debe jugar Zárate, debe jugar Mateo como lateral izquierdo, debe jugar... Perfecto, vamos a entrar en eso. Ahora cuando decirlo de Cerro, no sé si fue anteayer o el lunes, cuando Bruno abrió los teléfonos, todos los hinchas otra vez hablaban del tema de actitud. Yo no creo que esto que se generó con la comisión de disciplina del eterno rival haya menguado en algo. Por el tema nomás también, porque a medida que un tema saca otro, pues como que se va evaporando el anterior. Está Gustavo Masi, perdón. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola Bruno, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien. Bueno, vos sabés que hoy escuché ya en la mañana temprano una polémica. Enrique Vargas Peña estaba hablando acá con Ariel, con Sara Moreno, con los compañeros. Estaba tiroteando contra Federico Frutos. ¿Quién es Federico Frutos? ¿Quiénes son ustedes? Dice que son cartistas ustedes. Yo soy cartista, soy amigo personal del presidente, del expresidente, y apoyo su movimiento, pero no tiene nada que ver una cosa con otra. Enrique Vargas Peña, o sea, no Enrique, él se llama Albert, vamos a llamarle por su nombre. Él es Alberto Enrique. Él no me decidió cambiar por una cuestión de que fue cabezudito en una época. No, pero yo te puedo rogar algo. Pero Gustavo, yo te quiero rogar algo porque él es mi compañero de trabajo. Y mal haría yo en llamarte para que vos hables mal de un colega y un compañero mío. Digo que él no está en condiciones de hablar de fútbol. No, está bien. Pero yo te ruego que sea no quiero que hables de cosas privadas de él. Porque si no, No hablé, te estoy contando. No, porque él no tiene derecho a defensa, pues porque a esta hora él está haciendo otra actividad, que él está descansando y no puede entrar al aire a defenderse. Entonces no quiero, te estoy nomás trasladando que imagínate hasta dónde llega. ¿Por qué? Esto es producto de la reacción ayer de Federico Frutos cuando anunciaba vamos a pedir la expulsión de Marco Trovato. Trovato dice, ¿por qué hablan ustedes ahora? No hablan de fútbol, que están queriendo desviar siempre la atención. Yo te tiré lo de Enrique, Vargas Peña, porque bueno, pero está bien, te escuchamos. Vale. Entonces, primero, hablando, o sea, yo no estoy de acuerdo con lo que dice Enrique Vargas Peña porque no es un entendido del fútbol. 1, 2. Federico Fruto está en todo su derecho de pedir la expulsión de Marco Trovato, como pidió también este muchacho, ¿cómo se llama? Ahí no me viene el nombre de Andrada. Bueno, a lo que voy es, acá nadie trata de desviar nada. En la semana se habló, y habló Julio Osvaldo, de ciertos procedimientos que se hicieron mal dentro del club. Eso yo hace rato vengo alertando, hace mucho tiempo, antes de la asamblea ya. Acá, lo que bien vale, no tiene nada que ver el equipo de fútbol o el partido de Olimpia con lo que se está investigando o se vaya a investigar. Acá el primero que tendría que tomar una decisión y una posición, ya que administró
plata ajena es Marco Chobato. Marco Chobato tenía que haber pedido una auditoría forense de contabilidad como tiene que ser, no esa basura que nos entregaron un día antes de la asamblea, no 15 días como dice la ley. Un día antes nos entregaron una auditoría y nos entregaron un balance dibujado, aprobado por unos cuantos fantasiosos y ¿cómo que yo les llamo a ellos? Ellos son los románticos del Club Olimpia, en donde nos buscan la verdad. Acá hay que saber la verdad. Es la única forma de que el club quede saneado y que nadie tenga nada contra nadie, porque esto no es personal, esto es institucional. Gustavo, perdón, entonces esta misma comisión directiva actual es la que no les acercó a ustedes los documentos que ustedes requieren. Por supuesto que no, nosotros no hicimos presente en el club, ustedes recordarán Sí. que nos recibió el síndico. Sí. Primera vez que veo que un síndico le defiende a una comisión directiva y no a la institución, que fue este muchacho, no me acuerdo el apellido. Que le dijimos nosotros, por favor, repito, no te pongas acá como defensor de la comisión directiva, vos lo que tenés que defender es un balance que es de nosotros somos los socios, que ponemos que pagamos. Porque esa, como yo le dije a él, esperamos un ratito, acá esa administración fue manejada por la fundación, cosa que no tenía poder para hacerlo. La fundación tenía el poder. La fundación tenía una autorización por 3 meses para manejar las interiores, que hemos dado a conocer, porque nos entregaron finalmente ese documento. Y no, era que no se podía utilizar las cuentas bancarias por los embargos y la situación económica del Olimpia. Bueno, que por eso... ese es otro tema. Ese es otro tema. Acá lo que nosotros siempre hemos pedido es claridad en el manejo del club, que es lo que estamos hasta hoy día solicitando algunos socios. Algunos, yo me considero uno de ellos. Y ahora saltó lo que dijo el expresidente Osvaldo Domínguez, después salió Julio Waldo, y ya me había manifestado. O sea, al final del día, yo tuve la razón, porque esto venía torcido, y sigue sin aclararse. Entonces, pero no tiene nada que ver con los clásicos del domingo. ¿Y por qué, Gustavo? El equipo tiene que entrar a ganar. Gustavo, ¿y por qué no va a querer aclarar esta comisión directiva? ¿Qué esconde entonces? Porque si no hay nada que esconder, ¿cuál es el problema? Bueno, esa es la pregunta del millón. ¿Por qué la comisión directiva no accede a lo que tanto hemos solicitado? Hasta por escrito lo hemos solicitado. Hasta por escrito. El día de la asamblea, personalmente, decir que no me dejaban hablar, le entregué a Brunote. Y vuelvo a reiterar, cuando pidan la aprobación del balance de Brunote, vamos, están 70 millones de dólares, y ya sabes los románticos y estos fantasiosos, van a ir a tratar de aprobar el balance. Sin estudiar nada. Yo digo, cuesta tanto ser claro cuando vos manejar la cosa ajena. Eso es lo que uno tiene que apuntar. Yo he estado en muchas organizaciones y siempre, como siempre dije, que venga la auditoría y que nos lidere y que nos diga si manejamos mal o manejamos bien. Pero ¿acaso, Gustavo, no le da ya validez, homologación del hecho de que la asamblea aprobó la gestión anterior? Diego de Trovato. No le libera de ninguna manera. Se aprobó un balance, pero eso no quiere decir de que vos, como club, como comisión directiva, pidas justamente esa auditoría que yo estoy mencionando. No tiene nada que ver. Y Marco se equivoca, porque estuve leyendo algunos tweets de él. Él se equivoca en cómo encara eso, que él quiere una reunión con los socios, que él quiere explicar. Él no tiene que explicar nada. Los papeles tienen que hablar por él, no él contarme a mí una película que yo no puedo comprobar. A mí me sirve un documento que salga de una auditoría en forma, no esa porquería que llevaron a la asamblea. Eso a mí me sirve. Y yo creo que a muchos otros también. Entonces tenemos que hablar con la verdad. Y Marco, por lo visto, algo tiene, porque él mismo tendría que haber solicitado eso. Por lo menos a mi real entender de cómo se tiene que manejar una persona que no tiene nada que esconder. O sea, yo no estoy de acuerdo con Marco Chobato, de ninguna manera. Ahora, ¿cuándo se va a tratar esa expulsión? Y bueno, que venga la auditoría. Y si no viene la auditoría, hermano, ¿sabes qué? Nos dejaste un bono de 58 millones de dólares, te tenés que ir del club. No sos digno del club. De ninguna manera.
¿Y qué ustedes sospechan? Porque vos, Gustavo, hablas de números dibujados. ¿Qué ustedes sospechan los socios, el grupo de socios en el que vos estás? Mira, hay muchos informes que se manejan de gastos que se han incurrido que no son del club. Por eso te dijo Julio Osvaldo lo que dijo. Y eso es lo que queremos saber. Por ejemplo, No. Ahí no voy a entrar. Yo prefiero una auditoría. Yo quiero una auditoría. En forma, como tiene que ser. Y que se delinee. Y si realmente él manejó bien, y bueno, entonces vamos a darle una medallita y vamos a aplaudirle. Pero yo hasta hoy día no creo, estoy en contra de lo que contrató, de los paquetes que contrató y de lo que pagó. Y eso lo saben ustedes muy bien como periodistas. Gastos que no son del club, dijiste. Sí. ¿Que un desvío? Sí, tenemos cierta información que yo no puedo corroborar. A mí me han contado. Por eso que siempre dijimos queremos una auditoría forense de contabilidad y nadie no se puede oponer. Y si yo era presidente del club, hubiese golpeado la mesa y hubiese exigido a mi comisión directiva eso. pero mira que el presidente del club, yo recuerdo muy bien, y si Ariel Vera busca en los archivos, él arranca su alocución, Cardona, el presidente de la Olimpia, arranca su alocución diciendo que él no estaba de acuerdo y que él no aceptaba el balance. ¿Correcto? ¿Verdad? ¿Vos recordarás también eso? Sí, y pregunto yo, desde la asamblea hasta hoy día, ¿qué se hizo? Ahora, yo te pregunto también esto, y bueno, pero ¿y acaso esta comisión disciplinaria que se está creando no es para esto? Para No. ir dilucidando estos temas. Yo creo que no. La comisión es disciplinaria, como dice su nombre. Es para tomar acción Contra sobre- socios, contra socios, claro, que incurren en ciertos actos que no son propios de un club. Bueno, te hago una pregunta, Gustavo. ¿Ustedes podrían llevar esto a la fiscalía inclusive? Sí. Pero ¿En serio? tienen documentaciones, porque eso fue lo que decía Enrique, que ustedes se manejan por dimes y diretes, que no tienen documentos. Yo tengo que ser sincero, yo no vi ni un documento. Por eso es que pedimos una auditoría. Y nadie se puede enojar. Cuando vos hagas la auditoría, ahí va a saltar. Si estuvo bien o estuvo mal, y si qué documentos hay y qué documentos no hay. Para eso fue la auditoría. Bueno, pero vos puedes, a ver, escuchame una cosa, vos presuponés cuando decís vamos a hacer una auditoría, vos ya tenés una presunción de qué cosas, por ejemplo, no se hicieron bien. ¿Qué, por ejemplo, vos crees que puede saltar en esa auditoría? Porque ustedes tienen el balance, ustedes tienen los números, ustedes conviven más con... Ustedes, yo recuerdo, perdón, Gustavo, yo recuerdo que ustedes estuvieron días antes en el club llevando papeles, trayendo papeles, presentando notas, están más inmiscuidos, más imbuidos, más compenetrados con esto. ¿Qué, por ejemplo, puede saltar ahí? Y desde contrataciones hasta compras, qué sé yo, un montón de historias. Lo tenemos que ver. Por eso yo te dije recién que si yo era Marcos Tobato, hubiese sido el primero en acceder a eso. Y no en decir, quiero una reunión con los socios para ir a explicarles. Eso es lo que me va a explicar, nada más me tienen que explicar. No, él lo que dijo es que en la asamblea, en todo caso, le tienen que expulsar y tienen que conseguir los votos. Que él ahí se va a defender. Equivocado, porque una asamblea le tiene que echar. Para eso hay una... No, la votación de la asamblea, si es que, yo no sé, estatutariamente, esta comisión disciplinaria ya lo puede a él sacar como socio. Claro, para eso es la comisión. Ah, o sea, no es necesario que la asamblea lo refrende. No, hay un estatuto, hay que leer el estatuto. Por lo visto, él no está enterado del estatuto. No, está equivocado. No. Ah, directamente esta comisión disciplinaria lo puede sacar como socio. Lo pone a la comisión directiva y ahí se le saca. Así funciona el mundo. Entonces, imagínate una historia rara. No. Es lo que tiene que preocuparse y aclarar, porque su suspensión, que está en el TAF, van a tratar, y ya que las ranas críen pelos. Escúchame bien lo que te voy a decir. ¿Cómo? Nunca él apeló Sí. la resolución del TAF.
Y esta resolución se va a tratar el día que la rama críe en pelos. Nunca se va a tratar eso. ¿Entendés? Entonces, es lo que tiene No, que pero preocuparse, Gustavo, es eso no limpiar puede ser. su El gestión. TAS va a tratar el tema, siempre resuelve los temas o sea, vos lo que decís es que nunca esto va a quedar ahí, ¿cómo se llama? Hay una Archivado. expresión, no, hay una expresión, Encajonado. no. Espera que te voy a decir, calendas griegas, o sea, una expresión que se suele utilizar. Yo no creo que eso pase. El TAS trata todos los temas, te puede tratar en 1 año, en 2 años, en 3, pero va a resolver ese tema. Sí, en 10 años, claro. Pero, por eso te digo, yo lo que creo que acá, el que se tiene que preocupar de limpiar lo que se habla es Marcos. Él tiene que tratar de ser más claro y decir, yo estoy de acuerdo con esto, que se haga esto, porque no tengo nada que esconder. Y no ir por otros lugares, otras ramas que antes el clásico, ¿para qué mezcla el partido con la gestión administrativa? No tiene nada que ver una cosa con otra. El equipo se tiene que concentrar en jugar y en ganar, punto, se acabó, porque ellos están cobrando, porque hay un esfuerzo muy grande que hace el presidente del club, eso hay que reconocer, un tremendo esfuerzo, y ellos tienen que jugar y demostrar, ellos no tienen que meterse en los problemas administrativos del club. Creo particularmente, ¿verdad? ¿Vos crees que él quiere volver a ser presidente de la Olimpia, Marco Trovato? En el No, futuro te hablo. no, yo no creo. No creo. Pero en fin, ¿Por qué? y hermano, si no saliste por la puerta de adelante, vas a volver a entrar, ¿no? Pero El problema- él no considera que haya salido por la puerta de atrás, porque él cuando... Sí. Él no considera. Si él no considera, entonces tiene que hacer lo que te estoy diciendo, que es lo que todos estamos, o sea, lo que estamos esperando, una gran cantidad de socios, claridad en la administración que él tuvo. Eso es lo que estamos esperando. Hasta que a mí no me demuestren que él hizo bien, yo sigo pensando mal. Y tengo el derecho, ¿eh? O sea, Porque a mí no me para venía a vos, contar- Trovato, a mí no me tiene venía a que... decir que le pagaba $70,000 al gordito de Polenta, que jugó no sé cuántos partidos, $70,000, una locura. Eso, no sé, a Nueva York 200,000 o 300,000, otra locura. Y así, o sea, Dito, manteca por el techo. Espérame un poco. Estás poniendo en riesgo los bienes de la institución. ¿En cuántos años Olimpia va a pagar estos 50? Yo estoy hablando todavía de la deuda que incurrió Brunote, que es también cómplice de él, cuidado, cómplice porque fue su tesorero. Entonces, Brunote es cómplice. claro, o sea, De malos manejos con Trovato, decís vos. sí, y hermano, él era su tesorero. ¿O quién era el tesorero? Yo se lo dije a él. En su caso se lo dije. Dame un balance como tiene que ser, no me vaya a dibujar balance. Dibujaron hasta el penúltimo día, calcular lo que te estoy diciendo. Y se fueron estos románticos a decirnos ahí de que, no me acuerdo el nombre, el apellido del valor, de que dijo que él revisó el balance, que está todo en orden. Por Dios. ¿Y ahora? ¿Cómo estamos? ¿Qué tal te queda el saco? Le pregunto yo a ellos. Ahora, te hago una ¿Está pregunta técnica, Gustavo. Si ahora Cardona y esta comisión directiva arregló con el Dinamo Kiev, se va a pagar al Dinamo Kiev, ¿no es un reconocimiento ya de una deuda que ellos consideran que es una deuda y por eso están pagando? Porque si vamos al tema de que no, hubo mal manejo, está mal lo que se hizo, no se puede honrar esta deuda porque es espuria, No. por decirte. Pero sin Eso embargo, el presidente actual del Club Olimpia y el Olimpia va a pagar esta deuda. Con esto se Pero- está diciendo, porque Trovato entonces mañana puede decir, ¿y por qué pagaron algo que no es correcto? No está equivocado, no funciona así. No, te pregunto, es una consulta, mira que te estoy No, pero lanzando no la pregunta al funciona- aire. pero no funciona así, porque el club contrata los servicios y hay un contrato firmado
por la compra del jugador, mal o bien, se compró. Porque así funciona el mundo. Yo compré. Ahora, después vamos a investigar las cosas, si él hizo bien o hizo mal y de dónde él sacó los fondos y a través de qué y por qué lo hizo. Por eso estoy hablando yo de una auditoría. No tiene nada que ver. O sea, en todos los gastos que él incurrió, ¿verdad? El club reconoce, tiene que reconocer, no tiene otra opción. Así funciona la ley del fútbol, la ley de FIFA. O sea, no porque mañana te voy a decir no, esta era otra administración, yo no reconozco eso. Porque Trovato puede decir, a mí me habilitaron los dirigentes, ellos estaban en conocimiento, me dieron los poderes y por eso se hizo esta deuda. ¿Por qué me van a reclamar ahora? Y que demuestre eso. Porque los directivos dicen que no. Cuidado, los directivos, él modificó el estatuto para ser el supremo y incurrir en deudas que sin tener autorización de la comisión directiva por el tesorero. Pero ellos no sabían, por ejemplo, lo de Derli, lo de Adebayor y Polenta. Ningún dirigente de la Olimpia sabía. No, yo tampoco no creo eso. Yo creo que ellos sabían. O sea, lo que no sé, no conozco las internas de la comisión directiva. Yo no conozco esas internas. Son ellos los que tienen que salir a hablar. Tendrían que salir. Porque, ¿querés que te cuente algo? Sí. O te pregunto por si sepas. ¿Por qué fue condenado mi amigo Juan Ángel Naput en Estados Unidos? ¿Cuál fue la causa? ¿Sabes? Bueno, él tenía varias causas. No, una sola tiene. Mentira, una sola tiene. ¿Cuál? A él le condenan por ocultar información, o sea, no denunciar información de negocios dentro de la Confederación. Esa es la causa. Calcular lo que te estoy contando. Esa es la causa. Entonces, yo me pregunto, si los miembros de la comisión directiva sabían las internas, o estas negociaciones, alguien tiene que salir a decir, o tiene que firmar algún acta. Por lo menos yo, que estuve en comisiones directivas de clubes y estuve dentro del Estado, siempre me manejé con mucha claridad y haciendo constar las cosas en un acta. Gustavo, entonces vos descartás claramente que seas un infiltrado de Cartes para desestabilizar a la Olimpia. Nada que ver, que deje de soñar, no sé qué fumó. No tiene nada que ver una cosa con otra. ¿Por qué quieren meterse a través de la política? Ahora culpable de través de Horacio Cartes el problema de Olimpia. Esto es espectacular. Te juro, es espectacular. Le meten a Horacio Cartes en el problema de Olimpia, pero es una locura esto. Te juro, una locura. Ya no saben más de dónde agarrarse para bajarle a Horacio Cartes y a Sandy Peña. Espectacular. A mí me da risa cómo se piensa en el Paraguay. Me da mucha risa, honestamente te digo. Hay un grado de locura tremendo, pero tremendo. Y los análisis siempre cortos. Los análisis no son profundos, son cortos, siempre cortos. Cuando vos querés profundizar, ahí, no, pero esto, pero lo otro, empieza a ir el disparate. Lleno de disparate. Y así es. Gracias, señor Masi, por atendernos. Muy amable, muy Al gentil. contrario, a la orden. Gracias, muy amable. Gustavo Masi, socio, que el sábado se va a reunir, entre otros, con Federico Frutos y socios vitalicios, otros socios activos, le van a pedir la expulsión de Marco Trovato. Nada que agregar. ¿Mm? Nada que agregar. Muy caliente todo. Bueno, cerramos con ABCTV. Vamos hasta Edgar. Necesita un poco de respiro. O sea, esa parte final fue lo o más sea, que bizarro. Te metió a la peña, ¿verdad? ¿Eh? O por lo menos Hugo dijo, soy cartista, amigo personal y todo eso, Sí. ¿verdad? Y lo de Juan Ángel no es por ese caso. No, yo hasta donde sé era por lavado de activos. Ahí voy por eso, hay muchas. Era por... había varios... Parece que... Pero no, era por esconder información, ¿verdad? En todo caso, la no colaboración es otra cosa, ¿verdad? Y que ya se dio durante el juicio, ¿verdad? Porque a él le pidieron colaboración y él dijo, yo no robé, yo no... Pero la última vez no saben cómo bajarle, no, ahí ya... Yo ya
Mire la hora si estábamos en nuestro programa ahora. Sí, ¿verdad? yo también tengo Un desastre. Ariel, imagínate salir hasta las 7:20 de la mañana por ahí. Con eso nos dejo. Ah, la pucha. Hasta le metió. No, esto. No, necesitamos, vamos a hacer un break, muchachos. Porque necesitamos recuperarnos de esto y volver a... Muy, muy fuerte. Bueno, en síntesis, ellos persisten en esta situación de pedir la expulsión de Trovato. Esa es la realidad. Y que quieren los documentos. Insisten de que fueron documentos dibujados. Quieren documentos respaldatorios, no números. Cosa Que que acá respalden esos números. Insisten, acá me dicen, no, es solo a través de una asamblea extraordinaria que lo pueden echar a Marco Trovato. Que esta comisión disciplinaria directamente no puede, dice. Te dice una buena... Vamos a averiguar. Vamos a usar... Yo sí, porque mano, importante, sí. lo de Juan Ángel era por soborno, ¿verdad? Por eso hay varias. Sí. Sí, eran varios, bueno, pero en fin. Era muy amigo Pero, de Trovato, me dice aquí una persona, Masi. ah, Y después quedó fuera de la lista. Se pelearon antes y quedó fuera de la lista de 2015 y ahí ya... Pero era muy amigos, muy frecuentes. a la pucha. No, pero viste que es un círculo... Hay un círculo muy especiales. Bueno, pues, está bien. Trata Federico Fruto cuando era del Miro. Le quería echar a los Domínguez, ¿verdad? Y ahora está con los Domínguez, tranquilo. Frente común. Fue mucho tiempo del Como la Miro. política también, movimiento. ¿verdad? Y el Lobo estaba ahí. Lobo. Con Federico Fruto. Sí, me acuerdo. recuerdo. Bueno, pero está caliente el tema, ¿eh? Sí. Está caliente. Pero comparto totalmente para sentar postura también que no afecta nada a Richard Ortiz, a Fernando Cardoso y compañía, ¿verdad? No, para entrar a la cancha. Más que nada se dio que la otra vez cuando entré preferencia ya Villa, pues la gente de preferencia comenta el tema. Claro, pero Hay un grupo ahí está hay un grupo muy cerrado que está con este frente de Federico Fruto y compañía. Y después hay un grupo más allá que están todos los de Trovato. Entonces hay una pequeña interna Hay antagonismo, ahí. sin duda. Sí. Estamos con José Florentín, jugador de Vélez, nuestro compatriota. José, te saluda Bruno, muchas felicidades antes que nada. ¿Cómo estás, José? ¿Cómo estás, Bruno? ¿Todo bien? Bien. Muchas gracias. Felicidades, ídolo. Mirá que estamos muy contentos con vos. La otra vez habías ya jugado más tiempo en el fútbol argentino marcando goles. Está siempre teniendo minutos en Vélez. Es histórico esto que están viviendo ahora. Creo que después de 11 años estaba mirando la televisión argentina. Anoche estaban hasta altas horas de la madrugada, estaban festejando en el Fortín. Porque fue cuando jugó Santos con Cerro y Vélez jugó con Peñarol. La semifinal, Cerro quedó eliminado por Santos y Vélez quedó eliminado por Peñarol. Había un famoso penal incluso de Silva que falló, que podía clasificar, y esa fue la última semi, como está recordando. Sí, así mismo, Bruno, la verdad que es algo increíble lo que estamos pasando y yo personalmente algo único, algo que no me imaginé, la verdad. Hoy en día estamos entre los 4 mejores de América y eso no es nada de coincidencia, digamos, es algo fruto del trabajo que estamos haciendo. Tenemos un buen grupo, un grupo muy humilde, no tenemos mucho renombre, digamos, pero con el trabajo de todos juntos estamos consiguiendo gran cosa y paso a paso. Sí. Ahora, se viene un rival muy, muy difícil. Vos sabés que está ya estas cuestiones de las redes para actuar muy rápido en estas situaciones. Estaban mostrando aquella pelea campal que hubo con Edmundo. ¿Te acordás, Federico? Dani, ¿se acuerda usted con Ariel? Sandoná le pegó atrás. Que viene Sandoná, pero empieza con Edmundo. Edmundo pues le pega por la cara. Y la acaricia, le Claro. da una cachetadita. Le da una cachetadita Sí. al rostro y ahí Edmundo que era un Sandoná. jugador insoportable. Pero después fue una Sí. guerra campal, ¿verdad? Ese fue cuando el Chilaver estaba en Vélez todavía y fue Supercopa y jugaron en Uberlandia, una ciudad que no era Río de Janeiro, que está cercana, y ganaba 3-0 Flamengo y Vélez caliente, y ahí aparece el Sandoná y aparece la trompada de atrás, después el zurdazo de atrás de Sandoná, que una trompada más recordada del fútbol, ¿verdad? Fue en 1995, 96 aproximadamente. Pero este Flamengo juega muy bien al fútbol, ¿verdad, José? Y la verdad que sí, si vos ponés la balanza, creo que estamos un poquito
favorable, digamos, pero esto de fútbol, 11 contra 11, nada, creo que tiene muy buen plantel, pero si corremos todos juntos, nos llevamos todos juntos, creo que podemos sacar un resultado favorable. Más bien dejamos también ya a un grande, a un candidato afuera como lo fue River, porque son esos los candidatos que son más fuertes hoy en día en Sudamérica, ¿verdad? Pero nada, como te digo, hay que trabajarlo, el partido, son más de 180 minutos que puede pasar cualquier cosa, pero nosotros más bien estamos muy contentos, muy felices de lo que estamos haciendo en esta Copa, más bien en el torneo local, ¿verdad? No nos están yendo tan bien, pero esto nos da una satisfacción, una alegría muy grande. Para mí, por ejemplo, representar a Paraguay y estar ahí es algo único, porque me está pasando primera vez y la verdad es todo increíble. Ayer un partido caliente, ni habla lo que fue en San Pablo, ¿verdad? Pero el de ustedes fue un partido muy caliente también y Ever aquí no estuvo bien, ¿eh? Mira que la atropellaron de todos lados, se expulsó al técnico de ustedes, a Medina, pero cuando le quisieron pechear, se lo quisieron llevar por delante. Estuvo bien el árbitro ayer, José. Sí, en líneas generales estuvo bien, Ever. Creo que la mano que cobró también del primer partido fue mano. Le preguntamos también a nuestro compañero si le tocó y la verdad que sí, y en gran parte dejó jugar, tuvo muy poco corte, digamos, y eso. ¿Y qué tal la adaptación, José, al fútbol argentino? ¿Te pudiste meterte rápidamente, entender la dinámica, la manera en que se juega allá? Y la verdad que me estoy adaptando bastante bien. Al principio me costó mucho porque si vos comparás el fútbol argentino con nuestro fútbol, es mucha la diferencia, la dinámica, muchas cosas, ¿verdad? Pero por suerte, como te digo, me estoy adaptando. Ahora estoy teniendo mucho más minutos, ganando más confianza que uno eso siempre busca y para dar la continuidad ahora. Y más allá de que no te ha tenido mucho en cuenta en estos partidos, siempre ingresás. La vez pasada en el partido que marcás con el equipo un poco más alternativo. ¿Quién les ha dado Medina? El técnico que venía después de un fracaso en Brasil, pero que con ustedes ha tenido una gran recuperación estando allí en semifinales. Sí, como te digo, ahora me está dando la confianza necesaria. Eso uno también lo trabaja en el día a día, se tiene que ganar el puesto. La verdad, el cacique no te regala nada, es un buenísimo técnico, buen entrenador que te sabe llegar al jugador, le inculca mucho y también estudia mucho al equipo rival, ¿verdad? La verdad me sorprende cómo vive los partidos. Es un técnico muy intenso y eso transmite al grupo y más bien dentro del campo de juego. Una cosa, José, ¿cuál es tu situación contractual con Vélez? Porque, bueno, vos sabés lo que cotiza el fútbol argentino, estar en semifinales de la Copa Libertadores. ¿En qué condiciones vos estás, José? Sí, Vélez tiene el gran porcentaje de mi pase y un porcentaje le queda a Guaraní para una futura venta, ¿no? O sea, pero vos ya sos definitivo de Vélez, entonces. ¿Cómo? Vos ya sos definitivo de Vélez, entonces. No, pues creo que hay una cláusula más ahí que tiene que ejecutar Vélez y por ahí llega una futura venta, una oferta, algo así. Eso lo más bien maneja mi representante. Fuiste a préstamo entonces, José, ¿verdad? ¿Cómo? ¿Fuiste a préstamo a Vélez? No, Vélez me compró, tiene, como te digo, tiene el gran porcentaje de mi pase que Guaraní le queda un poco.
Bueno, pero ¿contrato hasta cuándo tenés vos con Vélez? Hasta 2024. Ah, no, por eso. Entonces es de Vélez. Claro, si hay una futura venta, lo que hay un porcentaje para Guaraní. Ahora entiendo. No, porque esto te valoriza mucho, José. Vos me imagino que esto lo estás sintiendo. No sé si te hablan de esto, pero vos sabés lo que cotiza el mercado argentino. Sí, claro, por eso te digo, es una vidriera muy importante. Aquí han salido grandes jugadores, compatriotas, tener a Miguel, a Gustavo y eso que te da ese privilegio, como te digo, esa vidriera enorme, importante, que si hacen bien la cosa, creo que está en la mira de otro equipo más importante del continente, ¿verdad? José, de nuevo, muchas felicidades, que sigan los éxitos y bueno, seguimos tu carrera como siempre y la de los compatriotas. Gracias por atendernos, José, muchos éxitos. De nada, Bruno, un abrazo grande. Un fuerte abrazo. José Florentín, semifinalista de la Copa Libertadores con Vélez Sarsfield. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Hacé tu inspección técnica vehicular para Asunción en Coarco. Te esperamos en Teniente Rolón Viera, 2760 a 200 metros de Fernando de la Mora y Médicos del Chaco. Coarco, cerca y rápido. Cada día es un desafío. Clearman te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearman, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Candilejas, con las mejores máquinas del país, te espera. Las 24 horas acumula cupones para el evento de Millonarios Premios. El 27 de agosto, mes aniversario número 40. Bailamos con Duzamba. Viernes 12, DJ Juan Orem. Final del torneo Big Bingo. 20 horas, 15 millones de guaraníes en premios. Final del Tragamonedas. Premio 5 millones de guaraníes. Sábado 13, Latin Cover en vivo. Sorteos recargados, degustaciones, barra libre de tragos. Candilejas, tu lugar de entretenimiento. Bruselas, casi San Martín. Hoy por Copa Libertadores tenemos Estudiantes Paranaense 2030. Hoy le tenemos a Morel, ¿eh? Así como Florentín, Morel también puede ir a la semi. Jorge Morel. Claro, de perfil bajo. Morel, claro, porque es titular. Es titular. Sí. Pero digo, los dos volantes de perfil bajo, ¿verdad? Los dos de Guaraní. ¿Y cómo el ganador es el que juega con Palmeiras, ¿verdad? juntos? Sí. Y depende de Estudiantes para que no haya finalista brasileño confirmado, como ocurrió ayer con lo de San Paulo con Goianiense, porque se sabía, si no era San Paulo era Ceará, mira si era una semifinal Goianiense-Ceará. Y hoy 18-15 Copa Sudamericana Internacional de Porto Alegre Melgar, este partido 18-15. Vení a Bristol y aprovecha la Semana del Niño. Vas a encontrar la mayor variedad y los mejores precios del país. Escucha esta super oferta: tablet multiláser Kid Android Frozen. Precio normal 18 cuotas de 135.000 guaraníes. Ahora solo 18 cuotas de 64.000. Contáctanos ya al WhatsApp 0991-670-000 www.bristol.com.py. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Vi que activar VPay te da muchos beneficios. Descarga Visión Móvil, adherite y te podés llevar un Bicicooler cargado, smartphones y tablets. VPay y todo solucionado. Entérate más ingresando a www.vipay.com.py. Visión Banco, más digitales, más humanos. De los semifinalistas de Copa Libertadores de América, Vélez, Palmeiras. ¿El otro cuál es? Flamengo. Claro, Flamengo pues ya había jugado con antelación. Flamengo. Vos sabés que a mí me pasa algo muy raro porque me encanta verlo a Flamengo. Me gusta mucho Flamengo. El cómo juega, el cómo trata la pelota. Pero vos le ves a Palmeiras y es un equipo entero, es duro. No luce a lo mejor. Hay que ver cuánto le dan a cada uno, ¿verdad? Yo pensé que le tenían que dar dos, ¿eh? Pero Conmebol no suele dar dos. No, Es pero siempre uno. alguna falta así fuerte, sí, pero le va a dar uno a cada uno. Pero sí. tienen ellos recambio más. No, pero mira, estamos hablando de Danilo y Scarpa son el clave. 70% del medio campo. Bueno, Un partido. ¿Qué ya es? El primer partido Juan de visitante o de local. Y por arranque tenía que jugar local siempre. No, los dos van a jugar de visitante, de local, De local del partido siempre. de vuelta. Cuando hablo de los dos, hablo de los dos favoritos a ser finalistas. Y bueno, y Palmeiras solamente el primer partido se va a entrar a defender, no sé, digo, supongo, no sé, estoy...
que es una incógnita, pero Pero sí. yo esperaba más allá que Mineiro, buen equipo, esperaba más allá de Palmeiras. Mira que esa que pega en el palo ahí sobre la hora, la cara de Hulk. Hulk no lo podía creer. Al centro. Es ese más, no- que ya- hasta hicieron lo mismo que, te diste cuenta, hicieron lo mismo que hicieron con Cerro. Incidentaron y el partido terminó antes. Claro. No, porque había más descuento y de repente en medio del incidente Pero el que tuvo, colombiano el que termina. tuvo una clara fue Jair el 8, el cabezazo. Esa fue la clarita que Sí, después desperdició. ataja Palmeiras. Después Sí. tienen arquero también, ¿verdad? Son grandes equipos y tienen arquero. Weberton es un arquerazo. Un arquerazo. No, Y eso va a estar en el Mundial. ayer Gómez Portillo, vuelvo a insistir, qué partido, por Dios. Fíjate que Ganó estando- todas sus... después salió en la estadística, pero vos mirabas al partido, no le pasaba una. Y los dos ayer, Después Pero no es solamente sale, eso. viste que sale sale la estadística de cada jugador. No perdió un solo mano a mano. En todos los cruces ganó él. Pero fíjate que además ya con el 9 contra 11 y en ese periodo que Federico y Ariel mostraban cuando se impuso el espíritu de Daverson, Gustavo iba y ganaba en el área de Mineiro. Los de Mineiro le tenían un respeto. Y no hablo de Junior Alonso. que es Hasta su creo que compañero. hubo un probable penal que yo no sé por qué no Lo del revisó. El primer arquero tiempo. salió y le manoteó en pero- plena área a Gómez Portillo. A lo que voy, Bruno, es que estando 9 contra 11, donde capaz cualquiera va a decir, reventemos y a resguardarnos. Él iba al ataque en los laterales. Los laterales en esa zona ya era tipo Ameliano, era tirar. Y a lo que vos decías, sí. En la parte Pal- final de con Noé y todo. Claro. Sí, con Noé y todo. Flamengo. fue- Flamengo Sí, es la sí, parte sí. estética, es la parte Y que... consta que ese tiro libre que fabricó, que el chileno hizo, le pudo haber dado a Palmeiras una... Bueno, le dio una chance que desperdició. sí. Digo, Flamengo, de Dani, momento- es estética y carisma. A mí me encanta Pero- ver a, pero me ¿sabes encanta ver a qué? Gaby Gol cuando se Pero- playa porque erró un gol. No, pero ¿sabes Lo cuándo de David Flamengo? de atrás, sí. ¿Sabes cuándo Flamengo Sí. Federico también es mucho más estético? Cuando marca un gol. Cuando está 0-0 no es tan estético. Más técnico. No te va trabajando. Pero te va- trabaja de a poco. No, ya sé, eso. Sí. Pero cuando te marca uno, empiezan a ser... No, parece no, que se ¿Sabes Sí, qué? sí. O sea, te voy a resumir. Dale. Flamengo en la Champions y Palmeiras en la Libertadores. ¿Eh? ¿Qué? Nada más. Esto dije. ¿Traducimos esto, Ariel? Yo más creo que- más yo- estético Flamengo y Palmeiras más lucha, más No, combativo. pero Palmeiras Más todavía rudo, todo- más fibra. Temperamento. pero, No, pero- la Copa Libertadores. Pero estos dos partidos, ¿verdad? Porque Palmeiras venía también siendo Champions a nivel... Hasta No, ya, Cerro no, venía pero ese con un contraste de nivel... Flamengo, pero Flamengo, Claro. Flamengo va a jugar así contra Palmeiras si es que llegasen a una final, por ejemplo. que ya el año Y pasado ya llegaron jugaron y en Palmeiras le Montevideo ganó. Y bueno, pero jugó así Flamengo, juega así de estéticamente. Y fíjate cómo llega el gol de Daverson. Y Cuando aquella Andrea vez... Pereira quiere girar y cuando otro le hubiera dicho reventarla. Aquella se pasó buscando por arriba, no le quedaba por abajo. Con la Luis te ahora el empate. Después llega el empate. Y si acá mete una persona en fútbol... Arrascaeta, Gabigol. Atención a las cosas que pasan en el fútbol. Dice, pensar que hace 2 años... Banzini, le nombra a Banzini, el empresario. Ofreció a Piquerés, a Guaraní, Luqueño y Libertad. Venía libre y El nadie... lateral uruguayo de Palmeiras. Venía libre y nadie lo quiso. Ni Guaraní... No sé quién eran los técnicos, ¿verdad? ¿Quiénes eran? Luqueño y Libertad. Ah, no. Venía libre para buscar jugar. Probar suerte. Y después pasó al frente y ahora ¿Viste cómo está- pateó ayer el penal también? No, La espectacular. personalidad Papá que- jovencito, 23 Sí. años. Claro, él fue a reemplazar a Viña, que era el que después fueron... Este era el que a la se Roma, creo. equivocó, Brunote y lo trajo al otro, a Herrera, A Herrera. el jovencito uruguayo. Claro, pero yo cuando iba al tema de los certámenes, o sea, Por eso que ¿quién- yo me planteo de traer en paquetes. ¿Se dan cuenta? Piqueré, el lateral de Palmeiras, lo ofrecieron y no. A eso no le quieren a eso Edward López y eso. Dicho se paso, ayer pagó limpia plata un poco por nuestro jugador, ¿cómo se llama el que vino de... Ale. Ah, mira, Matías- el Sí, sí. uruguayo. Agustín. Sí, Agustín, Agustín. su nombre no me acuerdo más. Matías Matías no, es el actor Ayer sí. argentino. No, No, por no, eso- por Agustín Ale pagó una puntita de dinero limpia al Ah. TAF. No, Al TAF, pero yo iba al tema de los certámenes. ¿Quién duda que el mejor fútbol se juega en Europa? Ahora, ¿cuál es siempre el motivo de orgullo que queremos tener acá de este lado del mundo? Y Palmeiras eso, agarrar la serie, los 180 minutos contra el Mineiro. Palmeiras debió ser vapuleado en el Mineirao. Y vos no sabes cómo, y bueno, es el corazón del campeón. Y ayer, 9 contra 11, le buscaron la vuelta. Flamengo, yo no sé si va... No sabe hacer eso. O sea, el
eso que ellos le dicen catimba o antifútbol, para Abel Ferreira es ADN. Es al revés. Ellos ganaron así en el 2020. Ayer volvió a recordar el partido contra River, que fue la única serie que perdieron en una Copa Libertadores. Y después, o sea, tiene un gen competitivo. Mientras que Flamengo es un equipo que tiene un techo más alto, pero de repente Racing le elimina en una tanda de penales. ¿Y Vélez qué tal es? A mí ¿Es Vélez... inferior a Flamengo, a Vélez, Palmeiras? sí, pero me encanta como equipo. ¿Y un Paranaense? equipo... Paranaense es buen equipo. O sea, Paranaense es más terrenal en relación a Flamengo y Palmeiras. Claro. ¿verdad? Pero... Yo lo que voy de Vélez es que tiene un funcionamiento... Si tuviera jugadores de más nombre, pero hay Mira, unos no le ahí. descartan a los argentinos No. en esta instancia. Vélez, que juegan. por ejemplo, Vélez juega muy ¿Vos no bien. escuchaste lo que dijo José? Sí. Yo digo, nosotros podemos entrar a cuidarnos habló de que Pero se viste van a Juega muy bien, defender. por ejemplo, Vélez en aquel Pero primer habló partido... como chico, ¿se entiende? Claro, ¿verdad? claro. O sea, que el reconoce favoritismo el lo favoritismo. tiene. Que ellos Por saben, eso, claro. ellos saben. Vélez, el primer partido que le pegó un baile a River, que si no era por Armani y todo, iba ya clasificado a Monumental, en el Monumental aguantó, y ayer aguantó también, pero se veía que de contragolpe era más que Talleres, que avanzó mucho, es bueno colombiano Baloyes, pero tiene el síndrome de Ragol imposible, pero es jovencito, ese también, ayer estaban diciendo que en cualquier momento se va a Europa, ¿verdad? Pero Vélez, realmente un equipo muy dinámico, muy buena marca. Estudiante lamentablemente se lesionó a Boselli, ¿verdad? Pero le sacó un empate a Paranaense. pero tiene jugadores rápidos también. Son dos equipos muy rápidos. Pero Bueno, muy pero acá cuando hablamos de rápido en serio. No rápido que el tipo se va corriendo ya 30 metros, no. Rápido que pasan de defensa a ataque en forma muy rápida. Y que cuando retorna muy bien y no te dan espacio. Ayer, por ejemplo, Prato jugó tipo lanzador y jugó un gran partido. Prato es el único grande por decir ahí. El que hablando de delantero, a mí me sorprendió y uno no lo tenía ahí en el radar, Hanson. Sí, ¿verdad? No, y vos decís, Qué bueno jovencito, que Hanson. ya tiene su edad, o sea, Sí. un tipo buenísimo. Está atravesando por un momento. Y él hace la asistencia. Él hace una asistencia perfecta. Pero ¿quién es candidato? Uno De Flamengo. hecho, hoy. el gol No, que le Palmeiras, anulan ¿quién es? a No. Prato fue por la mano de Hanson, que De hizo la asistencia Hanson, también. claro. Al campeón se lo respeta. Palmeiras. Bueno, y Vicente. quiero decir, hay mucha gente que no le conoce a Abel Ferreira, cree que él es nuevo, que él está, ¿cómo se llama?, haciendo sus primeras armas en Palmeiras. Y no es así, él ya trabajó, él es portugués, trabajó en el Braga. Con el Braga él hizo una campaña impensada, inclusive él fue a Grecia a dirigir después. Y de ahí vino al Palmeiras. No es que está haciendo sus primeras armas ahora Abel Ferreira. Lean, por favor, muchachos. No pero, es así. Pero no es Jorge Jesús. No tiene la trayectoria, pero con el Braga hizo, y el Braga, siempre acá solíamos decir que después de Benfica y Porto, inclusive estaba por encima del Sporting de Lisboa, estaba haciendo muy buenas campañas. Y ese es el equipo de Abel Braga. No, y contrata. No es un primerizo que vino. Vende de muchos Palmeiras jugadores practicar a las ligas ensayarse. más importantes. ¿Cómo se llama esos médicos que se van a... Residentes. No son residentes. Bueno, a ver. Adquirí tu Taiga, adquirí tu moto Taiga en 12 cuotas y sin intereses. Ahora podés encontrar todos nuestros modelos de motos en 12 cuotas sin intereses. Taiga, la única moto del mercado que te da 15.000 kilómetros de garantía. Súper resistente y con una potencia sin igual. Visita ya mismo una sucursal Inverfin. Estamos en todo el país. O escribinos al WhatsApp 0981-288-828. Taiga te lleva donde quieres llegar. Encontralas en Inverfin. Para desarrollar al país, ponemos las herramientas correctas en las manos correctas. Somos Petersen, tu plataforma de soluciones inteligentes. Seguinos en redes @Petersen_PY y en www.petersen.com.py. Bueno, van colaborando los compañeros, muchos WhatsApp también que recibimos, 0972-730-730. Cacique es el tercer técnico de Vélez en el año. Cacique Medina se refiere al uruguayo, ¿verdad? Sí. Bueno, Vélez es mucho menor que River, pero le mordió, la peleó, le pateó y le ganó bien. El que hizo el gol de Vélez tiene 18 años, Julián Fernández. Sí. No, Vélez, este equipo tiene un potencial. Tiene buena defensa terrible. Vélez, dice acá. No, Johnny. sí. Ayer Talleres tuvo una pelota. En todo el partido tenía porque Talleres es un equipo que juega bien al fútbol, pero no lo dejó y sí maniatarlo, ¿eh? Teniendo lejos. Tiene un técnico, Jota, que es un personaje, pero de los buenos.
el Cacique ayer, Lo del lo veía Cacique. afuera del área. Pero fíjate lo que es el fútbol. Yo creo que hasta Guaireña puede pedir crédito. Porque vos sabés que al Cacique lo echan del Inter. Lo echaron Viernes Santo encima. Porque justamente no le pudo ganar a Guaireña. Claro. Y le sacan. Y a ver, de ser entre comillas el responsable de no, en ese momento no haber ganado el grupo de la Sudamericana en fase de grupos, le da la posibilidad de dirigir a un equipo semifinalista, claro, gracias a su gran campaña que hizo en Talleres. Inter, que hoy puede ser semifinalista también de la Sudamericana. Godín es suplente de Vélez, el uruguayo. Sí, contra River entró para hacer tiempo. Los últimos 5 minutos y ayer informaba la cronista que él tiene esa tendinitis. Entonces está más afuera que adentro, pero no, Vélez tiene una estructura muy buena, seguramente va a ser un equipo que va a cotizar bien, si no llega a la final, pero una gran campaña, con jugadores que son en la mayoría jóvenes. Ayer había una muestra, no sé si vieron cuando se tiran 2 jugadores por la pelota y le hacen revisar a Aquino si no fue expulsión, segundo tiempo. Sí, ahí medio... Esa es la imagen que todo hincha quiere para... Yo me acordé de los hinchas que dicen falta actitud, esa imagen, cómo van los dos a la pelota, impresionante. Ahora, porque hay uno que se tira de rodilla, el otro en plancha, y chocan al lado del técnico de Talleres, y el técnico de Talleres pide rápido el VAR. Pero esa es la forma de ir, y era una pelota sobre laterales, no es ni que estaba ahí cerca del área, no. La forma de jugar un partido así, digo. Yo de esa jugada lo que quería enfocar también porque es nuestro rol y nuestro trabajo, ¿no? Pero también es un poco la gimnasia, ya que Argentina hace poco tiene VAR. ¿Viste cuando después el relator dice, pero no era que no se puede revisar por amarilla? Claro. O sea, en realidad hizo bien el trabajo el cuerpo arbitral paraguayo, porque le llaman por causal de roja y aquí nos dice, no da para roja, pero yo le doy amarilla. Yo no estoy totalmente de acuerdo, no era para poner, era para alabar porque si acaba la roja, claro, pero viste que ya le iban a cañar. Claro, ellos ya estaban preparando entonces el relator después le quiere buscar la vuelta para no quedar con el hacha ahí medio al aire y dice, no era que no se puede, no, claro que se puede. No, es que lo llamaron para que lo amonesten. Claro, no era para eso, no hace fue tan tonto Aquino y todos nosotros que estamos mirando. ¿Qué tan lejos estamos nosotros los paraguayos de la Medina Copa? le ofreció a Guaraní. Cacique Medina. ¿Otro? Antes que vaya a Talleres. A la pucha. Pues yo creo que eso habrá sido una cuestión de dinero. Yo me acuerdo que informó Gerardo aquella vez Cacique Medina, en un momento. Fue ofrecido a Guaraní, pero... él estaba en Nacional, ¿no? Es que en Nacional también se gana demasiado dinero. Sí, pero más que Guaraní. Guaraní ahora no... Guaraní ahora no paga. A la pucha, me hace recordar ya esto de, ¿cómo se llama? Este famoso director, jefe de una compañía disquera, que se fue Queen y le dice Mercury, agarraste disco, mira que Razón de Bohemia. Le digo, no, pero 6 minutos dura esta música, ¿qué radio va a pasar esto? Lleva tu porquería, le digo. Y le dijo, te vas a acordar de mí toda la vida. Vas a pasar a la historia como el que desperdició la oportunidad de su vida y le desechó a Queen, le dijo. Y pasó el tiempo, después se fueron y ya saben ustedes la historia, cómo fue, ¿verdad? Acá recuerda Gerardo, sí, Cacique Medina se le ofreció a Guaraní. Me acuerdo que yo lo conocía Es de poco. San Paoli. ¿Se acuerdan? Pero Bruno, pero también convengamos que hay... Ezequiel, ¿cómo se llama este barco? Que después se fue... Hernán Barco, dijo, se decía que tenía problemas de pulmón, no sé, asmático. No, asmático. El día Quito se fue de la altura, marcó goles todos los China. Salió campeón en Himalaya. Pero convengamos que también hay un simplismo. Porque, a ver, Federico informaba lo de Piquerés y ahora lo del Cacique. Dame el beneficio de la duda que Piquerés se hubiese desarrollado como jugador acá, como terminan desarrollándose allá. Claro, pero... Acá mismo tenemos jugadores que acá el hincha dice, pero que se vaya, tipo Alderete, no, pero que se vaya. Y después allá se fue el luqueño que ahora está en Boca. ¿Cómo se llama? Orsini, a ese ni un peso le damos. No, ya sé. Y Germán Cano, Felipe Melo, que es su compañero ahora en Fluminense, le escribió a Olé y le puso, llévenos a la selección argentina. Germán Cano que jugó en Nacional, jugó y hizo 4 goles. Bueno, pero después él explotó en México, porque fue a Colombia, al Deportivo Cali, hizo campaña para ir a México, en México explotó y Fluminense ahora hace goles de todos lados. Pero convengamos que Guaraní es uno de los clubes que mayor oportunidad dio recepción a algunos tapados que vinieron a, no sé si llamarlo, a consagrarse o por lo menos a irrumpir en el fútbol. Y qué sé yo, Claudio Aquino, desde Fabro podemos citar, porque también podemos decir, bueno, Hernán Barcos, le desperdició a ni hablar técnico, le desperdició a Piqueré, pero ahí también en cuántas carpetas se habrá salvado.
No, claro. Claro. Pero por eso, yo voy nomás, no, totalmente de acuerdo. Siempre decimos, por eso creo que el gerenciamiento de Regis lo llevó a Balinotti. Porque siempre hablábamos, mirá un poco el ojo crítico del scouting que tiene. Se nos fue aquí, nos vamos a traer a un tal Bautista Merlini. O sea, y así. Pero voy nomás lo siguiente. Uno entiende porque queda como. Pacerini él también hizo una campaña importante afuera. Después creo que fue a Chile. Sí, Chile, la Pero, claro, voy como nomás también que en Guaraní pocos partidos. cuando se dice, mira un poco a fulano se trajo. Yo creo que también habla mal de la estructura de trabajo que tienen nuestros clubes. Pues déjame el beneficio de la duda que esos jugadores, si venían acá, hubiesen sido lo que son allá. No, claro, eso nunca se va a saber, pero con todo lo que vinieron, y sí, con todo lo que vinieron, dame también el beneficio de la duda que hubiera sido mucho mejor traer a este jugador que a tantos que vinieron después, Pero ¿verdad? acá mismo estábamos Sí. recordando jugadores que acá vinieron, pero pasaron el famoso más pena sin gloria, y después van a otro lado y después dan el salto. Por eso, yo Lo creo que otro lo vi, habla por también de ejemplo, lo que es nuestra realidad. jugando por Huracán ya, Guillermo Benítez jugando como titular, lateral izquierdo. Huracán que está haciendo una buena campaña en Argentina, que fue mucho tiempo lateral de Guaraní. Sí, estaba aplicando, tuvo un error en el partido, estaba aplicando. Pero es cierto, y bueno, pero suele pasar acá, ¿verdad? Y otras cosas son leyendas como la de Vanega, la de Hugo Benjamín Ibarra y otras cosas, pero este jugador estaba libre y estaba en situación de ¿Y cómo es que venir. se llamaba este que estaba en Cerro, que después jugó en el Real Madrid, que nos caímos todos de espalda? Que se pagó inclusive Jeremy Gitap, Claro, ¿verdad? claro. Jugó Sí. en el Real Madrid, ¿será? En el Real Madrid jugaba. Claro. De Cerro Porteño al Real Madrid. Tenía, por ejemplo, un jugador que era un... ¿Tú te acuerdas de Alejandro Canigia Duré? ¿De Sudamérica? Sol de América. ¿De verdad? Pelín Era largo. un delantero que vino de Argentina, Ah. pero largo usaba vincha y se llamaba Canigia, Alejandro Canigia Duré. Ah. Y él terminó de Sol de América en Extremadura, España, Ah. que estaba en la primera. Y vino acá, así una mano atrás, otra adelante también, y terminó en España, que Extremadura participaba en los torneos de la primera de España en aquel momento, y era más difícil vender, ¿verdad? Pero somos raros nomás nosotros en nuestro mercado porque desechamos los jugadores que después la rompen o no le conocemos a un jugador que es paraguayo. Por ejemplo, el caso de Peque Benítez, nadie le conocía. Nadie sabía lo de Peque. Lo de Tony Sanabria, estando en el Barcelona, nadie tampoco le conocía. Y hay muchos casos Pero de eso. tampoco, O sea, ahora por ejemplo vi algo de la APF que va a ir a mirar a los paraguayos en los clubes, A los juveniles. talentos paraguayos juveniles. ¿dónde? Ahí vi un comunicado de la a Buenos APF. Aires. A Buenos Aires. Gimnasia de la Plata tiene 5 paraguayos, dicen los paraguayos que vienen allá, que siempre me envían. ¿Viste? 5 paraguayos tienen entre la 20 y la 16, que son muy buenos, dice, 5. Hay una foto, la debo tener por ahí, que están los 5 posando con Sosa, con Ramón Sosa, que está en la primera. Viste, ¿verdad? viste. Sí, Gimnasia de la Plata, después lo otro hay que ver, ¿verdad? No, hay que seguirlo, hay que seguirlo. Se van a ir Boadilla, Diego Barreto y sus asistentes a Buenos Aires para ver a los juveniles. Bobadilla, el arquero, está diciendo vos. Claro, Aldo es el Aldo director Bobadilla. de selecciones Por eso, juveniles. no, para y poner Diego grabado. Barreto es el gerente deportivo. Tipo Justo Villar en la... Claro. En la absoluta. Diego Costa el Lagarto es nuevo jugador del Rayo Vallecano. Y Lo quería llevar a... este lo quiere a Héctor David Martínez. pero River le dijo que no porque actuó mal. 2,5 millones de euros por el 50% precio. Pero le pasó primero el monto a la prensa española para que publique. Y Y después eso. iban a hacer una negociación con River y a River le contaron y dijo no. Bueno, vamos a Edgar. 10 menciones a la vuelta, promo de Olimpia Cerro y Duplex. Olimpia Cerro, Johnny Juanma, info de Olimpia Cerro para el Superclásico. Resolve tus problemas de infiltraciones con Revotec. Nuestros productos innovadores y tecnológicos combaten a la humedad y pueden ser utilizados en todas las etapas de tu obra. En Paraguay vas a encontrar los productos de Revotec en Mater Distribuidora. Seguinos en Instagram como @mater.py y acompaña todas las novedades. No te olvides, impermeabilizantes Revotec es en Mater Distribuidora. Mater. La variedad de sales primicia es todo lo que necesitas para preparar las mejores recetas. Orgullosos de ser la sal más recordada por todos los paraguayos. Sal primicia Top of Mind 2022. Presente en tus recetas y en todas las mesas paraguayas. Elegí lo mejor para tu familia. Elegí primicia, una marca de Indega, Sociedad Anónima. Cuando hablamos de yogur, ¿qué marca pensás? Lactolanda, sin duda alguna. Es así que Lactolanda
ha obtenido por 8º año consecutivo el Top of Mind 2022 como la marca más recordada y consumida del país. Cada vez que consumís un producto Lactolanda, sos parte de grandes logros. Lactolanda, la marca número 1 en lácteos. Gracias por preferirnos. Atención profesionales colocadores de pisos, llegó la oportunidad para demostrar tu talento y habilidad. Bienvenido al 5º concurso de colocadores Clocolo Ruby 2022. En este concurso te vas a capacitar, conocer sobre nuevos productos, técnicas y tips de colocación, herramientas, contactar con una nueva red de colegas y futuros nuevos trabajos. Para tu inscripción escribir al 0985-622-102 por WhatsApp. Cada día es un desafío. Clearmen te mantiene la cabeza fresca con su tecnología anticaspa y mentol para afrontarlos. Clearmen, el shampoo anticaspa más efectivo del mercado. Fortin te trae las mejores combinaciones para tus tragos. Llegó Guayacoco, el nuevo pack Fortin Ron Fortin Coco con néctar de guayaba frutica. El sabor de la fruta se disfruta mejor con jugo natural. Encontrá Guayacoco en tus puntos de venta favoritos. Se viene el superclásico del torneo clausura. Olimpia versus Cerro Porteño en Para Uno. El Decano busca acercarse al líder. El Ciclón quiere derribar el bosque. Este domingo, 15:30 horas. Olimpia versus Cerro Porteño. Previa desde las 12 horas. Con el mejor equipo deportivo del país de las 7:30 AM. En duplex con ABCTV. Desde las 13 horas. Relata Bruno Pons. Se mete con peligro hasta el primero tiro. Comentan Federico Arias. El que hace el primer gol, ¿cuánto puede crecer, no? Y Daniel Chung. Ya marcábamos en la primera jugada que era un déjà vu de aquel clásico. El superclásico se vive en ABC Cardinal. Cardinal Deportivo. Número 1 en todo el país. Arrancamos, Ariel, arrancamos con el local con Olimpia. Escucha, Ariel. Dani Federico, qué lindo va a estar el clásico. Qué lindo, qué lindo. Linda, toda la temperatura va a estar linda, ¿eh? ¿Quién va a días ganar tarde. el clásico, Federico? Aniquen un empate 0-0 será. Aniquen. Pero por También aparte, puede ser lindo los 0-0. No. ¿Pero cuándo fue el último 0-0 tuvimos? ¿El de la inauguración de la olla? No, Copa. Ah, Copa. Te preparás No, para el ese fue clásico mal. con todo. Pero nosotros ¿sabes qué? arrancamos a las 12 ese día y a la 1 ya con televisión también. A las 12 la Gran Premio. Ariel, ¿quién va a ganar el clásico? La Si verdad le que, pones esta música no le va a entusiasmar. la verdad que no sé si sabía, ya iba a estar en la primera oficina de Apostalá. No, así no. Ariel, ¿por qué? ¿Por qué esa respuesta? Pero algún, no sé, algún... No, difícil. O llegan muy parejos los dos, sinceramente hablando. Hablando en serio, ya no... Parejo. Además el clásico, ¿cuántas veces nos enseñó que suceden cosas absolutamente insospechadas? Ever aquí no tiene que ser el árbitro, ¿verdad? Sí, Claro. Sí. Pero vos sabés que no sé por qué se me hace un partido muy accidentado. Va a ser lindo y después. No, lindo día por lindo por el show, los previos, después ya no me hago caro, no. O sea, 0-0 incidentado. Incidentado, no sé por qué se me hace que va a ser un partido. Depende del árbitro. Yo me acuerdo del último. Por la cancha, por la... Al que sé, le a mí se me perseguía hace siempre que a va- Julio 2 era que le hicieron un corralito cuando debutó Julio 2. Aún así sacó bien el clásico, pero Allí, en la... cuando le llevaban el corralito por todos lados, le Eso lo de presentaban Jam, todo. lo de Jam. Y ese fue Claro. el último Para clásico uno. en para uno. Sí. Sin gente, ¿verdad? Pero Cuando- es difícil en otro fútbol, porque ayer, por ejemplo, me tocó en suerte transmitir el partido de Real Madrid en Eintracht Frankfurt, Supercopa de Europa. Y el árbitro, ¿no te acordás del árbitro? Era un árbitro inglés que pasó, mira, parecía él un fantasma dentro de la cancha. Pero los jugadores colaboran, no es que se tiran, no es que están perdiendo tiempo, se dedican a jugar al fútbol.
A Caño Claro, buscan pero es diferente, pues. sacar ventaja. Ahorita ayer Scarpa con la plancha que metió le dijo al árbitro. No, y no sé quién fue. Vargas, ¿no viste el de Mineiro que se fue y por poco no le pegó? Vargas, hasta que el árbitro pero le casi le pegó. El árbitro Roldán casi le pegó a él. No, pero viene, no, No, buena, claro. sí, perfecto. Y esa es la que hizo Aquino, terminó en la final con Libertad. Pero esto vos no vas a ver en Europa. Esto no vas a ver. Y si ve que, ¿sabes qué? Ve el reproche de la gente. La gente no tolera eso en Europa. No sé, pero porque la otra vez estuvimos hablando de Inglaterra, ¿verdad? Después se festeja esto. Claro. No toleran es que eso. nuestra idiosincrasia lo es diferente. Bueno. Por eso, es que yo, por ese, el temor que tengo es que el clásico sea un clásico así, pero muy polémico, mordido, peleado. Para lo que proyectas en tu temor, yo creo que Ever se sale de esa lista. Por ejemplo, si yo me decías, creo que José Méndez fue el árbitro de un clásico hace poco, el que ganó Olimpia, creo que en la Nueva Olla. Creo que hay árbitros que ya los jugadores también le dicen, vos ya sos. No te hablo de la época de los Carlos, donde se notaba que había un respeto. O sea, para vos los jugadores los respetan a José Méndez. No, a Ever Aquino. Yo creo que a José Méndez no. Yo creo que a Ever Aquino sí. A Julio Dosa no. Viene a dirigir Copa Libertadores ahora. Claro, ayer, la semana pasada. Talleres Vélez. Pero ayer dirigió muy bien un partido caliente. 2 partidos de forma continuada. Y después de cuánto aparece un árbitro dirigiendo en partidos importantes. Y de que se lesionó Ever Aquino. Y bueno, Ever Aquino hoy es el árbitro 1. Por eso te digo, de hecho Ever tiene ese récord de creo que 6, 7, 8 clásicos seguidos, entonces creo que inclusive hay jugadores más chicos en todo sentido cuando yo dirigía ya del Cerro Olimpia, ustedes estaban en la sub-20. Y te voy a decir algo, ¿sabes por qué creo que va a ser un partido muy caliente? Porque el ángulo de la posición adelantada del Club Olimpia es un ángulo complicadísimo. Pero ahí tenemos para la gente del bar, y a usted le cota esto. El gol de Chorín, tenemos aquel gol sobre arco de España, fue gol de VAR, que se lo da después el VAR, pero yo repito, a mí aquí no me gusta, más allá que se equivoque como cualquiera. ¿Cómo está llevando? No, ese fue el máximo, el General Díaz. Sí. Y después hay un par más también, ¿verdad? Pero el General Díaz fue la obra maestra de no convencer a nadie. Aquella línea que parecía, claro. Pero lo que está diciendo Bruno, sí, a ver, vamos equipo por equipo, tener Carrascal por un lado, Patiño, Jan, jugadores que Claudio Aquino, y por el otro lado Richard, tenés Deli González. No. Jugadores que protestan. Si arranca de titular, ¿cómo se llama? Paiva. ¿Nuestro Paiva? Paiva. Ahí con Jan, hay mucha cercanía. Sí. Pues, por eso yo. Johnny está entrando con todo. Pero, no, por eso. Si no querés la frase que más le respetan, al que menos le faltan el respeto, me parece que es Ever. Por eso yo iba a Julia Dosa, José Méndez, de acuerdo. Arnaldo Samaniego, que no, pintó ese 0-0 de la Nueva Olla. Que anduvo bien. Pero como que los jugadores van midiendo y creo que ya Ever aquí no está un poco... Después de una jugada, claro que le van a ir a ver, que lo haga Richard me parece entendible. Si lo hace Paiva, entra en una zona peligrosa. No, porque Paiva siempre vemos la misma imagen, a Richard sacándolo. Sí, la misma imagen siempre. En cuanto a la chispa que dice el compañero, Cerro tuvo 3 expulsados contra Libertad, que cuando uno habla de sacar chispa es por reacciones. En esa cancha los gestos de Llana, que ella ve en el clásico, los gestos de Aquino, no, por favor. Pero está bien que lo haya dicho ahí para no quedar expuesto. Otra cuestión entonces, va a estar complicado el tema. Pero Ever Aquino fue el que más supo llevar. Porque todos van a decir, ¿se acuerdan? Es muy miserable para acordarte de la mano de Fidencio en el 2015. Pasó ya mucho tiempo, ¿verdad? Y después los clásicos de Aquino no fueron malos. No hubo grandes escándalos, como pudo haber pasado con otros. O anarquía dentro de la cancha. Yo me acuerdo que Julio Dosa parecía eso que se lo llevan arrastrado por todos lados. Tampoco darle este partido a, ¿cómo se llama? Juan Gabriel. No, voy a hablar de Juan López. Juan Gabriel, Johnny quiere réplica. Juan Gabriel ayer estuvo. ¿Cómo se llama? El alto. No, y él es el basquetbolista. No, porque Bruno López, por ejemplo, Bruno lo viene criticando mal. Juan López te clásico, ¿sabes que se van a moquetear los 22 en los 10 minutos? Juan López otro. No, por eso. El que tiene
Y él, ¿eh? claro, está Juan... Alto, Juan López, No, el para- cabello negro alto. No, ese es Juan Gabriel Benítez. Y por él te está diciendo No, Juan Gabriel. Juan Gabriel Claro, Benítez, no, pero Bruno, no, pero- como el Lustó de pero vos sabés que Nacional. tuvo mucho Juan error López. últimamente. Juan López también. Juan López. Juan López, no, por eso. No, Ever aquí no tiene que ser. Johnny, ¿qué querés decir, hermano móvil personal? ¿Cómo te va? Bruno, buen día, saludos para todos. No, a Federico nomás le digo que no tengo problema de decir al aire que para mí no tenemos un Aquiles Báez, no tenemos para este superclásico a un Pablo Ceballos, a un Jorge Brites. Yo me refería a eso, de que, por ejemplo, puedan sacar chispas allí y que se pueda descomponer el superclásico. Lo que No, pero hay Johnny. Pablo Ceballos, ya sabemos por qué eso es de compañía. Ahora pues jugó el primer clásico, hizo un gol, lo dejó de la forma y después ya cambió para siempre la historia de Ceballos con la gente de Cerro. Aquí le va en los clásicos de uno de los de mejor comportamiento. Mira que te puedo dar un montón de jugadores que tuvieron mucho peor comportamiento que aquí le va en un clásico. Después me habla de su vida privada, de otro partido, pero en los clásicos no. Y Razaba, por ejemplo, en un clásico era diferente y después fue diferente con Capetá. ¿Y el tercero que nombraste cuál era? Jorge Brites. No lo veíamos, no, cometía alguna otra falta. Acá a lo que voy, cuando hablamos nosotros de la chispa, es de jugadores que se pasan protestando todo. Pero hay una y cosa, protestar todo, por ejemplo, Derly González protesta contra los compañeros, Nos lo vamos contra a el separar, árbitro. Federico, Sí. porque nos estamos haciendo bien los deberes. Vamos a hacer una, ¿cómo se llama? Disección se le dice médicamente, como cuando se separa la... Bueno, Disección. bueno, pero nosotros... porque está el jugador Sí. que es el que habla previamente a un clásico. No, yo no- ya no- Ese ya es no habla más nadie. Ese es Pablo Ceballos, ese a lo mejor es Aquiles, en su momento Monobrite, Ricardo y Razábal. Tabarelli, ¿verdad? Sí. Pero después en la cancha no es un jugador violento. Pablo Ceballos no era así. No. ¿Verdad? No, era un jugador que violento. Era verborragia, provocador. Claro, jugaba con la misma cosa que Tabarelli, Sí. ¿verdad? Bueno, pero hoy día hay jugadores en Olimpia y en Cerro, ¿verdad? ¿Quién tiene, por ejemplo, el rasgo de ser un jugador, entre comillas, violento? No, yo no hablaba de eso, ¿eh? Cuando hablamos de arbitraje, yo hablé de jugadores que protestan todo. Y que no le respetan... Hay jugadores que son muy protestones. Pero claro, tenés Jan, tenés Patiño, tenés Carrascal, y Claudio Aquino, no, te voy nombrando por club. Te voy nombrando por club. Y tenés Claudio Aquino. Pachi está por ahí también. El Pachi está la compañera de protesta. Y después tenés en Olimpia, si juega Otálvaro más que el lateral derecho argentino. Salazar. Tenés Richard, tenés Deli González que se pasa protestando y tenés Paiva. O sea, son jugadores. Yo hablé del arbitraje, no hablé de entrar y pegar una patada en el cuello del rival, no. Hablé del arbitraje, por eso valoramos acá que sea Ever Aquino y no árbitros mucho más manejables a lo que termina siendo Corralito, termina frenándose el partido por todos lados. Porque antes cuando se podía pegar patadas y los jugadores hablábamos, ahora lo que era Torrent también en los clásicos. Acá Torrent dice, era Aquiles terrible. no le pasaba ni en el clásico la mano a los olimpistas, dice. No, pero eso ya no no pegaba tenemos hace patada y mucho. no hacía escándalo, ¿verdad? Esa era una cuestión totalmente diferente, pero el tema nomás digo de lo que protestan, lo que siempre estamos hablando. A Mateo Gamarra, otro también sí que tiene una mala costumbre también de protestar muchas veces contra el rival y hace poco casi toma golpe con Zárate, el compañero. No, hay mucho de Boca. Antes había más de patada. La famosa patada antes de los 5 minutos. Que entraba como para cambiar un poquito el clásico. Pero ahora hay mucha protesta. Acá dice, mucha celería. ahora se pelean por modelo y quién tiene más tatuajes. No, muchachos, vamos a tomar el No, antes. Ayer, por ejemplo, un jugador de... ¿cómo se llama el equipo que jugó ayer con Boca, Johnny? ¿Agropecuario? ¿No? Agropecuario. Bueno, un jugador salió a la vieja usanza a pegar una patada antes de los 10 minutos y vos sabés que le rompió todo al chico de Boca a Ceballos. Lo sacó del año y lo pulsaron, ¿verdad? La primera jugada del partido, pero esa era famosa antes en los clásicos. José Domingo Rivero, ¿te acuerdas José Domingo Rivero? Acá me Guas, dice alguien compañía. de Cerro, me dice que Zárate juega muy fuerte, confunde marca con jugar con mucha fuerza. Ah, sí, está bien, pero yo me repito. Carrascal es calentón. Ahora dice. me separo lo que decía Johnny, porque Johnny hablaba de jugadores de físico. Yo hablo de lo que le vuelven loco al árbitro, que le protestan todo. De eso hablaba cuando vos decías un clásico bastante movido, ¿verdad? Porque hoy
la patada que se pegaban antes, estamos viendo que ya es una expulsión, sea el partido que sea. ¿Y los técnicos que están? Pero se teme. Porque Garnero es insoportable, Garnero el técnico. No. Él protesta todo, al asistente, al cuarto árbitro, al que tiene el pasapelota. En ese sentido son Muy dos. tranquilos. ¿Verdad que Son son tranquilos? tranquilos. ¿Y Jan ya se fue para uno con público o no? No, primera vez. Ahí. Ah. Ahí tenés una, por ejemplo. Ahí ya redoblo mi apuesta. En cuanto a. Y no por él, sino porque la gente también lo va a esperar con todo a Jan y. Pero Jan ya tiene una experiencia muy Eh, aleccionadora, se supone. Sí. Con razón, Vos Chiqui le sabés va a que hablar Chiqui 3 a veces. veces le tiene que pararle. Vos sabés que le para. Eso no se ve en la televisión. Nosotros, esa es la ventaja cuando nos vamos a la cancha y transmitimos. Hay un tiro libre que él se quiere ya ejecutar y desesperadamente Chiqui le dice, quédate, le dice. Eso no se ve en la televisión. Y el último partido, él no se fue a ejecutar un tiro libre, ya el minuto final era. Quería ir y... Él quería y le frenaban de Y vuelta. Chiqui se volvió loco, pero igual se fue y él ejecutó el tiro libre. Acá me dice, claro, Hugo Ricardo Talavera era el que protestaba, era un gentleman con los brazos atrás, pero Le mandaba le decía de todo al árbitro y nadie se enteraba, pues no había ni cámara. Nino también solía, Nino claro. Arroyo también solía hacer eso. Sí, bueno. Era en otra época, pero cierto. Hay que ver también lo de Jan, ¿verdad? Ahí en un Mano atrás. terreno con gente Respeto a la tan investidura. cercana. ¿Eh? El fútbol de antes, manos atrás del capitán como señal de respeto a ¿Te la autoridad acordás? del árbitro. Sí. Vamos a... Nunca Edgar, te perdí. hagamos lo siguiente, 5 y vamos a fondo con Olimpia primero porque Olimpia es local. Sí, ordenamos todo. Bloque, Johnny, te dejamos el bloque exclusivamente para vos. ¿Está bien? ¿Quién va de lateral, Johnny? Lateral derecho, Sergio Taloro. Lateral izquierdo, Iván Torres. Ahí está, ¿viste? Otálvaro más protestón que no, estoy hablando pues de mi... ya. Y tú no está bien, Johnny. Otálvaro una vez le pegó un codazo a un chico de Cerro, no sé quién era. Creo que era Samendia. Cuando recién aparecía, le puso un codazo en el defensor y él era el enojado. También. Eso ahí del lleno y por eso un buen arbitraje va a estar a la altura. Tucu no está bien, Johnny. Empezó a trabajar en la semana, pero no, me parece que no llega en un 100%, entonces Ya. partido clásico, Olimpia tiene que ganar, se juega para uno, entonces el que está mejor es Otálvaro y está para jugar. Aquí nos saca ventaja en este clásico. Acuérdate de eso, Johnny. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas. Con un préstamo personal viajas a donde quieras ir, grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la app Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. En redes sociales encontranos como @financierasolar. Llamanos o whatsappeanos al 218 8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. Se viene el Censo Agropecuario Nacional 2022. Si buscas trabajo, esta es tu oportunidad. El Ministerio de Agricultura y Ganadería te ofrece la oportunidad de ser parte del Censo Agropecuario Nacional. Informate más y postulate en las redes de @dinamos.paraguay o en www.postulatecam.com. Más sostenibles y competitivos MAG. En este mes asegúrate con un amigo de verdad de la mano de Atalaya S.A. de Seguros. Pasa una super noche en el restaurante Pizza Hut. Con tu póliza nueva, auto, casa o negocio, llévate un voucher de obsequio. Tenés tiempo hasta el 15 de agosto. Atalaya S.A. de Seguros Generales. A tu lado en todo momento. Teléfono 021-492-811. Celular 0974-40-2020. Llegaron los descuentos reales web a Farmacia Catedral. Todos los viernes aprovecha tus compras por la web con descuentos increíbles que van hasta el 50% en productos para el cuidado de la salud, cuidado personal, perfumes, vitaminas y más. Regístrate hoy en www.farmaciacatedral.com.py y disfruta de los beneficios desde donde estés. En Farmacias Catedral amamos cuidarte. Las cubiertas Exbury son sinónimo de calidad y precios insuperables, sin importar el tipo de camino que recorras. Exbury tiene la cubierta ideal para vos. Elegí Exbury y llega más lejos. Exbury en las mejores tiendas del Paraguay. Bueno, esperamos un ratito. Acá se está planteando lo siguiente, si Jan va a poder aguantar toda la... mira que le van a escupir, le van a tirar cosas, le van a decir cosas. Sí, va a aguantar, pero va a todo ser... eso lo va a capitalizar. Porque Chiqui es hasta ahora, ¿cómo se llama? Es su contención, sería, ¿cómo se llama cuando
Pero tu cable a tierra. No, porque su primer clásico era que fue a calentar al lado de la tribuna Olimpia, en el Juan Canuto, Ahí en la olla. La olla. El único lugar donde tenía que irse fue, y me acuerdo que agarró una cosa, le tiraron y boom, pateó contra el alambrado, totalmente acelerado. Por eso. Después, no, ahí voy a ir. Clásico Defensor del Chaco, peor. Porque encontró toda una tribuna ahí, se hizo el objeto, lo pulsaron. El gesto. ¿Quién era el árbitro? Sí, ¿Quién era el árbitro? Ever Aquino. Y a partir de ahí... O sea, le conoce a todos. No. Y bueno, pero ¿cómo va a empezar el clásico, pero a partir de ahí... Jan se va a ir sobre la bandeja azul. Lo vimos mucho más calma, Jan. Porque dice que con Arce tuvo una charla, porque nuestra expectativa era ver cómo iba a ir en los partidos de Copa. ¿Te acuerdas? Y estuvo mucho más lejano al tema de ir a enfrentar a la hinchada. Por eso yo conté lo que él se quiere ir a buscar los tiros libres, a veces sale de su área y Chiqui le dice, entra en tu arco, le dice. Cuando el equipo está atacando, él sale de su arco. El domingo no creo que haga eso. Y a lo que vos preguntabas, el tema del calentamiento, el equipo visitante suele calentar hacia España. O sea, ya sé, Dani, pero calienta sobre España, sí. Pero cuando arranque el partido va a ir primero sobre la bandeja azul. Claro. Debería. Hinchada contraria siempre. Claro. Así como después viene el equipo a hacer la zona de preferencia para entrar juntos y toda esa cuestión, ¿verdad? Pero va a estar en contacto cercano con público Olimpia en una gran parte del... Bueno, para decir, es el primer partido ya en para uno. Ahí por ya eso, pero con público, sí, así sí, con esa público. bandeja llena. Con público. Porque sin público fue cuando le atropelló a Julio Dosa. Sí. Claro. Ustedes están sacando tipo antecedentes policiales, hermano. Es que pero vos sos el que tuvo mucho hasta la gran charla, la gran charla que hace poco Arce contó cuando estaba ya también en la conferencia, cuando le preguntaban sobre el cambio de Jan, dijo, habló un poco con este chico tuvimos que hablar y Jan también contó la charla larga que tuvieron para inclusive bajar los decibeles. Pero para que no se malentienda, yo creo que la prueba es para los dos. Primero para Jan, porque va a tener que aguantarse todo lo que se le diga, todo lo que pueda pasar, le escupen, le dicen cosas, le tiran cosas. Mira que yo te voy a decir algo, en la cancha, bueno, uno que fue a la cancha, porque claro, vos te vas a la cancha y vos sabés la experiencia cancha. A veces te tiran cosas que vos no ves, no se ve pues. Porque un papel picado si te tira o una bomba se ve. Pero a veces a los arqueros les tiran, hermano, esa bolita, le tiran esa balita, cualquier cosa le tiran. ¿En serio le estoy diciendo? Una vez a Nelson Cueva cuando festejó un gol, aquel que hizo con Macanaki. Cuchillo. Le tiraron un cuchillo tramontina, eso de cocina. No. Y no se veía, pues, y después después lo vimos y era un cuchillo todo con la sierrita tramontina, bien digo tramontina porque es la marca bien de cocina, de mesa. Imagínate. Y en ese momento no se había visto. Imagínate, pero la prueba para los dos, ¿por qué? Porque también es para la barra del Olimpia. Bien. Porque si o para el que no es barra, le llega a tirar algo, ahí la policía tiene que hacer un control y tiene que, yo no sé, tiene que haber una campaña inclusive porque, y también la zona norte de Cerro, porque si se llega a tirar algo ahí, no quiero ser pájaro mal agüero, pero Cerro no pueden meter nada, ¿verdad? Porque viste que hay algunos conmigo se volvió un loquito en esta pandemia. En serio te estoy diciendo. Me parece que la ahorita en la jaula y salen así como esos caballú. Vos que sos del interior, ¿cómo es caballú? Esos que salen así. Estaban encerrados mucho tiempo y salen así. Ariel. Dame tiempo bueno, no estoy encontrando. No, pues ya sos muy apocalíptico, bro. No es apocalíptico, sí, yo soy preventivo. Mejor no me avisar. Ya sé, pero fíjate, acuérdate por ejemplo, que el sábado, acuérdate que el sábado al mediodía en el ese de alguna previa entre las barras. La finalísima. Claro, la finalísima. Ganó Olimpia 2 al mediodía, La ida. Un horario que hay diferencia de goles. Claro. No hay. No te dijo Maciel. No hay diferencia de goles, pero. Yo te lo voy a ayer lo que dijiste y... No, pero es que dijo así, licenciado Maciel, cuando le preguntaste. Bien, está bien. ¿Y cómo diferencia de puntos? Ganó 2-1 ayer Olimpia. No, gana 5-0 y hay penales Cerro. O sea, tiene que ganar Cerro, está obligado. Claro. Yo le tomo a él como fuente. Si lo dijo así en peligro de gol. Peligro de gol. Bueno, Johnny, pone la música por favor y vamos a fondo con Olimpia. Sigue Garcito, antes. ¿Estás buscando mejorar todo lo que tenés a tu alrededor? LG Electrodomésticos Tokio para tu cocina, el lavadero, tu sala, para cada parte de tu vida. Tokio, mejorando cada parte de tu vida con el pacto de confianza NGO. Invertir en la salud de tu familia es invertir en su bienestar. Nuestro plan siempre es cuidarlos. Informate sobre el plan médico que se ajusta a vos, solicitando un asesor de ventas al 061-504-524. Tu seguro más completo con Unimed. Buena salud.
Avenida General Andrés Rodríguez 609, Ciudad del Este. ¿Sabes cuándo tu parrilla está de fiesta? Cuando está llena de chorizos Ochi, butifarritas, besitos con y sin picantes, morcillas y mini morcis, parrilleros con y sin picantes, chorizos de Viena, parrillero casero Caracol y todos los embutidos Ochi para todos los gustos. Somos riquísimos. Productos Ochi, el gusto es nuestro. Está Juanma también, ¿verdad? Hacemos un duple, ¿eh? Olimpia Cerro. Olimpia Cerro. Olimpia Cerro. Cerro. ¿Por qué eso? Olimpia Cerro. Acá me dicen que anoche en la final no hubo barra. Ojalá que sea, no estaba enterado, puede ser que sea una medida, para que no acontezca lo que pasó aquella vez, porque es cierto que la otra vez había una distancia, pero en Ciudad del Este tampoco nadie. Si grupo de la hinchada local, ojalá que sea una medida importante, porque hay mucha cercanía, pues. Johnny, te escuchamos, el hombre de Olimpia. No cambió mucho con relación a las informaciones de ayer, porque el plantel trabaja hoy a las 5 en la Villa Olimpia, donde Julio Cáceres sí, en esta práctica va a poner el equipo que piensa arrancar el domingo ante Cerro en el Bosque de Para-Uno, con una posibilidad de contar con Salcedo, y quién será su acompañante, será Mateo Gamarra o será Luis Zárate. Ya estuvo una nota significativa en el partido ante Armeliano. En medio prácticamente está también decidida la vuelta de Fernando Cardoso, se recuperó de la molestia muscular y está para arrancar en el equipo titular del Olimpia el próximo domingo en este superclásico. Y adelante, yo creo que Guillermo Paiva es el que terminará siendo el dueño del puesto, el acompañante de Derlis González. Ya lo decíamos, Sergio Álvaro está mejor, jugó Copa Paraguay ante Colonial, jugó también ante Ameliano, ante la lesión muscular de Víctor Salazar, no dejaría fuera al argentino para que Sergio Álvaro sea lateral por la zona derecha. Todo eso va a decidir hoy Julio Cáceres. Y bien está también la práctica de mañana, pero más bien una práctica ya corregir lo hecho hoy. Y la práctica del sábado ya totalmente una práctica regenerativa, simplemente para compartir con el grupo, empezar la concentración de ese día sábado, así que hoy la práctica será más importante. Decía Gastón Olveira, Sergio Álvaro, Saúl Salcedo, Mateo Gamarra o Luis Zárate, Iván Torres, el medio campo con Alejandro Silva, presencia de Richard Ortiz, de Marcos Gómez, de Fernando Cardoso, y adelante Derlis González, junto a Guillermo Paiva, probable 11 de julio César Cáceres para ese superclásico del próximo 2. Completando, y gracias a quien me corrobora lo que estaba mencionando, tampoco van a ir el sábado los barras al futsal. Todo para el domingo, fútbol mayor nomás, como para que no haya ni un problema. Está bien. Bueno, un problema menos entonces para la policía y para todos. Johnny, hasta cada momento, un abrazo. Johnny, el tema de la entrada no maneja, ¿será? Justamente consultamos y no hay respuesta por ahora por parte de la gente de Olimpia sobre la cantidad de entradas saqueadas. Pero yo pensé que iba a estarlo ahí en Olimpia, Johnny. ¿Señor? No, lo que pasa es que son todas entradas que se compran a través de la red. No hay gente en el club. Compran todo a través de la red, le llega el código QR ahí. Así es, ¿verdad, Johnny? Sí, señor. Yo lo único que puedo averiguar hoy es que la fase 1 no se terminó todavía la entrada, y que hoy a las 6 de la tarde la fase 2. Porque hoy preguntaba esta mañana, le preguntaban a Mabel si es cierto que se terminó la entrada de la fase 1 o no. Sigue la venta y a las 6 arranca la fase 2, ya con los que tienen menos de 10 años de antigüedad. Sí, esta posibilidad que tiene el socio de canjear vía internet, en este caso comprar lo que es, tiene que ser en forma física, pero canjear tranquilamente el socio tiene la posibilidad de realizar vía web. O sea, yo quiero seguir usando fax y ya estamos con el internet, ¿verdad, Johnny? Totalmente de acuerdo, señor. Sí. Bueno, Hace poco, Johnny, disculpame. un club de primera enviaba para acreditar fax. ¿En serio me decís? Sí. Y le dijimos, no, pero fax a esta Acá altura, hay fax no. todavía. Yo me acuerdo, antes el fax era lo máximo. Cuando llegó el ruido hacía cuando llegaba, ¿eh? O cuando y se paraba. alienígena, ese es un documento, algo importante. ¿Okay? Claro.
tenía que llegar el fax. Vía fax. Los pases eran todos vía fax, Ander. Vía fax. Y esperaban. Y llegaba Bruno y un número de repente no aparecía. Sí, enviado otra vez le decía. Y te acordás, Johnny, bueno, Johnny sí, también en el estudio estaba Johnny, pero llegaban los comunicados eso y no apareció una parte. Estaba toda blanca. Exacto. Y no podía leer bien el comunicado. Porque quedaba toda blanca, porque no era buena la impresión del fax. Después las acreditaciones para afuera había fax también. Acreditaciones periodísticas, el tema de los auspiciantes. Te envío el texto, te envía por fax. También sí. No era mono por fax. Ay, Dios te salve María. Bueno, Johnny, un abrazo, muchísimas gracias. Hasta cada momento. Ya venimos con Cerro Porteño. Día Pechugón, domingo 21 de agosto, por la compra de 2 pollos al espiedo de tu pollería o roticería preferida, te podrás llevar un bolso térmico de regalo. Pechugón, deliciosamente natural, lo más nuevo de Foresta aquí, Broncos por 4x4, el todoterreno para tu día a día en el campo. Llamata Peruvilla para agendar tu test drive. Broncos por, creada para todoterreno. Llamata Peruvilla al 021-603-100. Estar cerca de tus clientes y ofrecerles la mejor conexión en tu negocio es lo que impulsa tu crecimiento. Por eso, elegir la conectividad de Tigo Business con la mejor cobertura para tu empresa te conviene mucho más. Con atención especializada todos los días del año y el respaldo del mejor equipo. Tigo Business, conexiones que impulsan. Volvieron los regalotes de IDESA. Aprovecha la mejor oportunidad del año y construí tus sueños con cuotas accesibles. Sí, lotes con descuentazos hasta 25% en diferentes zonas del país y además descuentos por compras al contado. Apúrate y encontrá tu regalote perfecto para invertir en tu futuro. Contactanos al WhatsApp 0972-413-100 o a nuestras redes sociales o ingresando a www.idesa.com.py. IDESA, máximo respaldo a su inversión para la previa o el after office, para ese chef que llevas adentro o para el cumpleaños de los más pequeños. Los Panchos o Pizza siempre salen bien en cualquier ocasión y combinado con todo. Panchos o Pizza juega con todo. Campaña Yasabex Bucalex. Garganta irritada o tos seca, Yasabex Bucalex. Menta, cherry, miel, eucalipto, ahora con nueva imagen y la calidad que Yasabex Bucalex, de venta libre en farmacias. Si los síntomas persisten, consulta con su médico. Un producto de Laboratorios EMPA, división de Confarsaeca. Solar hace posible esas vacaciones tan esperadas con un préstamo personal. Viajas a donde quieras ir. Grandes beneficios y con mínimos requisitos. Con la App Solar 24 horas tenés en tus manos todos tus movimientos de cuentas, pago y extracto de tus operaciones. www.solar.com.py. Redes sociales @Financiera Solar. Llámanos o whatsappeanos al 218-8000 o al asterisco 76527. Con Financiera Solar sí se puede. El poderoso antigripal Gripsil día y noche alivia los síntomas de la gripe como el dolor de cabeza, la fiebre, la congestión nasal y muchos otros. Gracias a su acción analgésica, antifebril, descongestiva, antialérgica, la gripe se rinde con Gripsil. Gripsil día y noche es de venta libre en farmacias. Lo mejor es de Kinfa. Si los síntomas persisten, consulta a su médico. con 7 minutos, vamos hasta Juanma ahora. Juanma. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás? Saludos. ¿Qué tal, Juanma? ¿Vos te acordás de un tiro libre que Jan batió en su primer clásico? Sí. Ah, sí, me acuerdo. Por encima del travesaño. Pero sin gente, el mismo clásico de para uno, ¿verdad? No. No fue en la olla. No, en la olla. En la olla. En la olla, a ver un poco, ahí no sé si fue el primero para uno, me parece que fue en la olla el primer tiro libre que él pateó. De gradería novena. Sí. ¿Por encima del travesaño fue? Y pero no sé, ahora me metió la duda, Dani, si fue es el primero, si fue el de para uno el 3-0. O sea, no fue en su primer clásico. Para uno, dice Darío. Y claro. Además el partido ya estaba liquidado. ¿El 3-0? Claro. Ese fue el primer clásico de Jan, ¿verdad? En para uno. Claro. Sí, no para uno. ¿Era sin sí, público, sí. ¿verdad? Claro, sin público. Ajá. No, es la primera vez que Jan va a jugar
un clásico en para uno con público. ¿Por qué ya jugó otra vez? ¿Cuál jugó? Y ese fue su primer clásico en para uno sin público. Ah, no, por eso hacíamos la salvedad, claro, con público, no. Sí, no, Está con bien. público no. Y en ese sin público es donde él hasta pateó un tiro libre. Y ese fue el incidente, ¿eh? Sí, Después- con Julio Ajá. Dosa, después el cruce entre Mateo y Tito Torres. La seña. Sí, después Richard también expulsado. Sí. Ah, Boselli le había retado, agrega acá Darío Ibarra, sí. Sí, Boselli se dio vuelta y le reclama a Chiqui. Y Chiqui abre los brazos como diciendo, ¿qué quiere que haga más o menos? Pues no le podían atacar a Jan esa vez. Bueno, cambió mucho porque, como decimos, aquella charla a principio de año, estamos ya en agosto, no ha tenido un comportamiento salvo... Bueno, no tuvo más comportamiento fuera de lo... Alguna protesta, que es lógica, me acuerdo, contra un defensor, Patiño creo fue, aquella vez casi le hacen un gol, cuando hubo un error de Patiño. En Libertad. Exactamente, sí. Bueno, y contanos cómo está la perspectiva. Sí, a ver, el tema del equipo. Ayer en el entrenamiento no hicieron una práctica formal de fútbol, pero me dicen que se llegó a deslizar un parado que hizo Francisco Arce en uno de los trabajos. Un parado del equipo, nos referimos. Pero lo están manejando de manera muy hermética, lo están guardando muy bien al equipo. Y vos sabés que ayer lo planteó Ariel, a mí no me convencía tanto, pero no hay que descartarlo a Enzo Jiménez de arranque en Cerro Porteño. Esto es información. ¿Por Ovelar? Exactamente, por Ovelar, por derecha. ¿Solo Eso él? ya es información. ¿Solo él? En principio él, pero podría haber otra modificación. ¿Medio? Sí, el volante y atención también con el tema del cupo extranjero. Y Gabriel Báez estaría cediendo por allí el puesto. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir que juega Moreno Martins, Juanma? Por eso, ¿sabes qué me confunde, Dani? Que ingrese Enzo. O sea, y ahí quiere decir que se va a mantener Brian Zamudio y Moreno Martins. O sea, estoy tratando de armar a medida de las consultas, las informaciones, pero está allí esa cuestión. Pero Pachi arranca. Por eso, ahí está. Si es que va a jugar Enzo, ingresa Moreno Martins. Allí sobra uno en ofensiva, o Zamudio o Pachi. No, claro, si la idea es jugar 4-4-2, sobra uno de los tres, que es el otro dibujo, que el que le gusta más a Chiqui, y uno cree que aquí no va a jugar, entonces pasaría más por lo de Carrizo. ¿Sabes por qué? Sí, lo de 4-4-2, en caso que ponga dos centros delanteros como Zamudio y Moreno Martins, y lo incluya Enzo como volante por derecha, sí. Pero, a ver, el 4-4-2 de arranque, Arce así de una, no. Incluso en la última conferencia, él insistió con el tema de la disposición táctica de jugar con un solo delantero y un media punta. Por eso es que me confunde un poco eso. Son informaciones que van soltando a cuentagotas, pero esa es la situación en Cerro actualmente con relación al equipo. Bueno, y lo del medio, lo del medio también me dijeron lo de Piri Mota. ¿Qué puede ser? En reemplazo de uno de los dos que jugaron el sábado. Les avisé. A Cari él dijo que si era él lo ponía a Piri Mota por Carrascal. Sí, señor. Yo también, ¿eh? Sí, señor. Sí. Sí, señor. Cuando decía cómo sacar a Carrascal en este tipo de partidos. Yo era propenso a mantener a Ovelar, pero dice que puede ir a esos Jiménez, pero lo de Piri Mota, Carlos Lucena me parece que puede mejorar en algo a Cerro en esa zona. Y allí de vuelta, Fede, mira que Carrascal, por más que esté teniendo un rendimiento bajo, él tiene salida limpia con el balón. Yo no sé ahí si va a tomar, en caso de que no juegue Carrascal, quién de los dos. ¿Puedo decir que va Piri con Carrascal? Y por eso. No comparto. No, pero viendo la manera en la que juega el equipo de Chiqui nada más.
No, pues yo la salida de Olimpia Caracal, ¿sabía hace cuánto? Encima, Olimpia especialista en encimar a Caracal. Cuando lo enciman, Sí. Tiene muchos problemas. Y fue el primer equipo aquí en Paraguay que le planteó de esa manera. Por eso. Sí. Hoy a la tarde de vuelta al entrenamiento. Yo creo que allí, incluso cuando consultábamos también nos decían que probablemente hoy se esté confirmando el equipo en Cerro Porteño. Hoy ya confirmaría Chiqui. Hoy se podría ya hacer el entrenamiento de fútbol y con eso un poco ya ir aclarando la situación de. Pero sabrían ellos, no es que públicamente Chiqui va a decir el equipo. No, claro. De hecho, igual, él no habla en conferencia previa a los partidos. Igual ustedes reciben información, ¿verdad? Filtrada. Claro, si no, estamos allí detrás de la info siempre. Bueno, Juanma, el tema de las entradas, ¿cómo está? Las 600 entradas. Se espera que mañana viernes, vaya el cajero del Club Olimpia a la sede de Barrio Obrero para la distribución de entradas. Prioridad para los socios. Eso es indiscutible. Van a tener prioridad los socios activos. ¿A y qué en hora, caso... Juanma? Eso es clave. Mira, se van a volcar 600 entradas, muy poco. No. Prioridad para los socios activos. Vitalicios. En realidad seguramente van a ser 500 porque siempre se usan para los dirigentes y compañeros. Y yo no sé si van a poner a disposición 500. Yo creo que menos por el tema de... Van a abordar algún cupo para los grupos, los barras y compañía. Obviamente no lo van a decir públicamente, pero generalmente se suele trabajar de esa manera. Y hablando del tema de barras y del tema de los instrumentos, ayer el encargado del gerente de seguridad, PF, dio algunas declaraciones con relación a los instrumentos musicales que habitualmente suelen llevar los barras. Él había afirmado que hay un acuerdo entre los clubes para que el equipo visitante no lleve estos instrumentos a los clásicos, que iba a ser lo mismo cuando Olimpia vaya a la nueva olla. Pero vos sabés que averiguando y consultando sobre esta situación, al menos en Cerro desconocen este acuerdo, no sabe si hubo una mala información que recibió el señor Caballero, pero mañana en reunión técnica al mediodía en la APF se va a hablar de este tema, porque hasta aquí no hay una información oficial ni tampoco una sanción que prohíba a los aficionados visitantes ingresar a estos instrumentos musicales. Un abrazo, Juanma. Dale, Bruno, saludos a todos. Gracias, un abrazo, adiós. Casa Imperial, 60 años de trayectoria, ofreciendo los mejores productos para decoración del hogar y oficina. Realizamos confecciones e instalaciones de cortinas antisolares, roller y verticales, alfombras y pisos vinílicos, sábanas y edredones. Casa Central Herrera 1010, sucursal Avenida Eusebia Ayala y Avenida Fernando de la Mora. Seguinos en Facebook e Instagram como @Casa Imperial S.A. Jardín Paraíso, cementerio privado. Nos encontramos en la ciudad de Luque, a pasos del aeropuerto. Contamos con servicio de sepelio y parcelas. Para más información, contactanos al 0981-930-206 o en www.paraíso.com.py. Jardín Paraíso, donde el recuerdo se mantiene vivo siempre. Santa Elena presenta temporada de gran vino y grandes premios. En este frío, disfruta de un gran vino Santa Elena y ganate increíbles premios como un espectacular juego de jardín que incluye mesas con sombrillas, sillas, parrillas para el asado, fogón y una TV. Envía un SMS con las letras SH y el número del lote de fabricación al 44405 y ya estás participando. Temporada de gran vino y grandes premios. Bonder, la marca brasilera líder en herramientas ahora en Paraguay. Trabaja con la calidad que te mereces, que nunca te falten las herramientas Bonder. Encontralas en ferreterías y en los e-commerce más grandes del país. Representa y distribuye FISAE. Contáctanos al 331-230. Raspando pasó ayer a octavos de final Guarani. 1-0 le ganó a el equipo contra Cristóbal Colón. Cristóbal Colón, sí. Y Colegial le perdió frente a Resistencia 2-1. Sí, se va armando la llave de la Copa Paraguay. Hoy habrá en... Hoy en Ciudad Este, ¿verdad? Hoy a las 4 Juventud Tacuarí y Fulgencio Yegros General Caballero Sport Club 18:30. Y de ahí sale el rival de Guarani. General Caballero... ¿cómo se llama? Fulgencio Yegros. Otros cursos, por ejemplo, Nacional Sol de América. Libertad Olimpia. Sol Nacional. Ameliano Benjamín Acebal. Se está terminando de conformar las llaves. Para Guaraní va con el ganador Fulgencio Yegros, General Caballero Mallorquín hoy. Bueno, y
Hay fútbol a nivel de Copa Libertadores, ya dijimos 20-30 Estudiantes de La Plata Paranaense, para conocer al último semifinalista, rival de ahí contra Palmeiras. Ojalá que clasifique Melgar. Y difícil es. Inter de Porto Alegre, Melgar. 18-15. Copa Sudamericana, ida 0-0. Y Inter, si pasa, ¿contra quién juega? San Pablo Villa, sí, Independiente. Independiente del Valle. Independiente del Valle. Sí. Lo de la organización, lo que no van a querer que pase Melgar. Y ayer habrán tenido un alivio cuando clasificó San Pablo. Porque si es un San Pablo Inter, van a llenar Córdoba. Pero si es un Melgar Independiente del Valle, se hará goyaniense, complicado, Pregunta del clásico. ¿Qué podría cambiar una derrota en un equipo y otro? En Olimpia yo creo que cambiaría más. Porque la diferencia... Que la gente de Cerro no salió muy satisfecha la última vez. No, lógico, pero hablamos desde el punto de vista deportivo, Olimpia quedaría muy atrás. Estaríamos hablando de 7 puntos de vuelta. Y lo que implicaría el impacto de perder un superclásico. Y en Cerro sí se... Y en tu caso otra vez. Claro, y en Cerro sí se potenciaría los cuestionamientos a partir de lo que pasó en la Copa Paraguay y el empate con Nacional. Pero no es que va a quedar muy raleado en lo que tiene que ver con los puntos. Sí, ¿Puede ser más claro? Y que no es que va a... No, pues, yo te pregunto, por ejemplo, para que se entienda. Sí. Si llega a perder Cerro, ¿no va a ser destituido Chiquiarse? Yo creo que no. Si llega a perder Olimpia, tampoco. ¿Y en qué es lo que más entonces va a cambiar? No, yo por eso te expliqué los números. No creo que se le eche a ninguno. Yo creo que, a ver, en tu pregunta ya hay un subentendimiento de que perdieron porque jugaron mal, ¿verdad? Porque si se pierde pero jugando bien, se va a mitigar bastante todo lo que ya explicaba Ariel. Y el tema de las... Por eso digo, hay veces que los resultados no condicen con el trámite. Por ejemplo, aquel 4-0 en el Defensores. No hubo 4 goles de diferencia. Pero estamos en el fútbol y 4-0 es un resultado, y más si es en tu casa, se entiende. Pero dentro de una normalidad, o sea, si perdés y el rival fue superior, yo creo que el impacto va a ser más fuerte en Olimpia por el tema netamente deportivo. Y en Cerro el impacto va a ser importante por el tema anímico. Porque fíjate que deportivamente hablando, Cerro no puede perder la punta en esta sexta fecha. O sea, hasta Libertad ganando el sábado. Pero a ver, lo que dice Ariel son 7 puntos, es cierto. Pero viste que, o sea, tu enfoque era destitución, y yo creo que, pues yo decía, no se va a dar si un equipo pierde jugando mejor que el rival. Pero yo creo que puede haber destitución en uno de los clubes si es que uno de ellos pierde mal. Por goleada, por ejemplo. No, por eso te decía. Ahí cambia la historia. Un 3-0, por ejemplo. ¿Sí? No, yo hasta te digo... Incluso yo ayer te dije, si Olimpia pierde jugando como el primer tiempo contra Meliano, yo creo que van a haber voces para pedir el cambio de Cáceres, y voces en la directiva, no hablo de hincha en internet y todo eso, no. Si juega como jugó tan mal, el tema del pelotazo, no tuvo idea de juego contra Meliano en el primer tiempo y encontró el penal. Si juega así me parece que para Cáceres es complicado. A Arce no lo veo ni siquiera. Sí, en el humor, el estado de ánimo, los hinchas, el andate Arce, que va a ser complicado. Olimpia llega más obligado y con posibilidad de perder más. Si es que cae derrotado, ¿se entiende? Claro, el juego de palabras. Los 7 puntos de distancia, el Olimpia momento. tiene más en juego que Cerro, sí, del clásico. Ese es el tema. Entonces, como cualquier inversión, apuesta, llamale X, vos podés ganar más. Porque también mirá del otro lado. ¿Sabes lo que significaría ganarle a Cerro en tu casa? Después de que durante mucho tiempo no jugaste en tu casa. La última vez que jugaste en casa con gente fue en el 2020, cuando Olimpia tenía el título de tetracampeón.
Y Cerro Está aquella llegando vez... a la punta, Dani, si gana, está llegando a la punta. No, pero voy nomás. Yo entiendo el tema del enfoque. Uy, mira un poco si pasa esto. Yo entiendo para el juego periodístico y para entender la dramatización. Pero lo que para mí no está en duda es que Olimpia tiene más en juego que Cerro. O sea, si esta fuese una mesa de una ronda de póker, Olimpia pone más chips para esa mano. No pongo el truco porque allí no se da esto de alguien apuesta más que el otro. Pero es un falta de envidio mucho más dramático si es que el tema de ganar y dar un golpe. Porque también uno puede decir a quién le beneficia o quién gana más en el tema del triunfo. Y yo creo que es Olimpia. Vos podés decir, Cerro, no, pues Cerro se llevaba a 7. Y andás a ver qué pasó con Libertad el día anterior. No, claro, además Cerro va a mantener en cualquiera de los casos del otro partido de Libertad, va a seguir manteniendo la punta. Entonces, por lo menos numéricamente va a quedar bien todavía. Si se da al revés y pierde Olimpia sí ya queda lejos. 7 puntos, a pesar de que se habrán jugado 7 fechas del campeonato, ya va a ser mucho. Y se va a sumar todo lo que pasó anteriormente, los partidos perdidos. Goyaniense. No, por eso. Sigue doliendo, a pesar que Goyaniense ya está en semi, pero que duele tanto, ¿verdad? Porque eso dolió mucho. Y si es al revés, el crédito seguramente desde la hinchada se le va a reducir a Arce. ¿Sabes eso es qué? categórico. ¿Sabes qué otro punto también para el tema de Olimpia? No es solamente lo netamente numérico, porque como bien decís, después del domingo quedan ¿cuántas fechas? 16 fechas. Claro. Pero, ¿qué pasa? Si vos perdés contra Cerro, también quedará que en las primeras 6 perdiste contra tus 2 rivales directos. ¿Se entiende? Una cosa es haber perdido contra Tacuarí y vos decís, bueno, fue un resbalón, nos desconcentramos, luego de haber jugado un muy buen primer tiempo, pero Libertad le ganó sin ningún cuestionamiento. Y lo del clásico, como también, o sea, ya desde la locación de jugar en el Bosque, es un mensaje de parte de la directiva, el club, de decir, no, nos interesa lo deportivo, más allá de todo lo que analizamos acá. Entonces, yo lo que creo que queda muy en claro es que Olimpia tiene más en juego que Cerro Porteño. Y escuchándole a Juanma, escuchándole a Johnny, fíjate que también el estado anímico, porque cada uno se siente bien, regular o mal, de acuerdo a lo que puede entregar. Y en ese sentido, Cerro está más golpeado anímicamente, aunque suene paradójico. Agarremos las últimas conferencias de ambos técnicos. Cuando Chiqui dice, bueno, pero ¿cómo estamos? ¿Cómo están ellos? Y bueno, pero los cuestionamientos son válidos desde la conferencia de prensa hasta el hincha que dice, no, la vez pasada cuando decía, no, lo anímico, yo muy amigo de lo anímico no soy, ¿verdad? El tema porque esto se gana con el juego, más allá que por ejemplo recién ponderábamos el tema de cómo fueron a trabar en Vélez Talleres esa jugada del banco. Claro. Entonces, yo no creo que lo de Cerro pase porque no están trabando con la cabeza, pero cuando Juanma da al equipo, no, Dani, ahí tengo duda, no, Fe, ahí no sé quién más, no, Ariel, yo creo que, mientras que en Olimpia escuchándole a Johnny, la única duda es quién acompaña a Salcedo, porque allí tampoco fue tajante. No, incluso se jugó con Otálvaro, ¿verdad? Sí. Claro, Otálvaro que podía Torres, ser interrogante hasta el viernes. Porque la Sí. otra era, bueno, que Gamarro otra vez juegue como Claro. 4, pero dice, no, Tito va a ser lateral izquierdo, entonces, Zárate o Gamarra, pero después el equipo sale de memoria. Por eso yo creo que futbolísticamente, o sea, Cáceres sabe cuáles son sus herramientas y que está dentro de todo cerca del nivel que puede aspirar, salvo lo de la defensa. Mientras que en Cerro es, no, capaz juega con doble 9, no, pero si juega le tengo que... Además se suma lo del cupo del extranjero. Y por eso, escuchando el informe de ambos compañeros, yo encontraba más certezas en Olimpia que en Cerro Porteño. Sí.
¿Querés invertir en el sector inmobiliario? ¿Saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para el inmueble que estás planificando construir? Minimiza los riesgos y optimiza la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981-251-230 o en las redes como Metro Paraguay. Para ganar tenés que hacer goles usando tu tarjeta de crédito Banco GNB Mastercard. Acumulas goles para el sorteo de increíbles premios mensuales. Una compra equivale a un gol. Promoción válida para tarjetas de crédito Banco GNB Mastercard. Cerámica Itagua, su casa para toda la vida. Con los mejores materiales desde el piso hasta el techo. Solo de Cerámica Itagua. Ventas al 0982-104-287 y 021-607-151. Cerámica Itagua, 100% pasión. Encontranos también en Instagram @cerámica_Itagua y en www.ceramicaitagua.com.py. En Crédito Amigo tenemos la respuesta más inmediata del mercado. Podés solicitar tu crédito como vos quieras en la web creditoamigo.com.py, llamándonos al 021-495-950 o en cualquiera de nuestras sucursales, y con mínimos datos te damos el monto habilitado. Solicitar un crédito nunca fue tan fácil. Cuando necesitas efectivo, mejor Crédito Amigo. ¿Necesitas dinero rápido y sin complicaciones? Argor Empeños es tu lugar. Tenemos la mejor cotización y más dinero para vos. Envíanos una foto de tu artículo al 0974-530-000 y te decimos cuánto te podemos dar. Buscamos gratis de tu casa lo que quieras empeñar. Visita ya una de nuestras sucursales. Con Argor Empeños podés contar. ¿Llega mejor Cerro o llega mejor Olimpia? ¿O son fuerzas muy parejas? ¿O esperan ustedes la configuración oficial de los equipos? Yo creo que ninguno llega bien desde lo futbolístico, pero como hace rato te decía, yo creo que hay vaivenes más pronunciados en Cerro. Como que lo de Olimpia, dentro de todo, es lo que se espera, y Cerro un día pareciera ser y otro día no, pero yo no creo que ninguno llegue en condiciones óptimas. No. Más porque Olimpia rescatamos el segundo tiempo, que lo tenía que ganar sí o sí el partido contra Meliano porque venía una derrota contra Guarí. Y el Cerro Porteño, aunque parezca muy oportunista o fuera de lugar el que se vayan todos, marcó una despedida que habrá dejado ese gusto amargo en los jugadores y el técnico, ¿verdad? Entonces, globalmente, quien llega mejor es difícil, pero me parece que sí, Olimpia tiene menos que armar que Cerro. A Cerro le falta el armado hace cuándo. Y Olimpia va, salvo 2 o 3, los mismos apellidos, no hay mucho. Acá estamos hablando, por ejemplo, que podría perder el puesto, y lo hablamos con naturalidad, pero no porque esté mal. Podría perder el puesto de vuelta a Brian y podría entrar el boliviano, Moreno Martins. Y en otro momento sería impensado con el rendimiento de uno y que el otro fue el que hizo los últimos 2 goles de la campaña de Cerro. Pero es cierto, no. Pero es cierto que puede pasar eso. Y ahí te marca un poco cuán, como dicen ustedes, cuán baja está la vara para ser hoy el 9 titular de Cerro. Porque Moreno Martins no tiene ni 3 rendimientos que lo respalden ser más allá de lo que es su carrera como jugador, que sí lo ampara todavía, pero rendimiento no tiene para yo no creo que vos lo pongas en un Pedro, clásico. Yo no vos creo lo que pero mirá que puede ser, O sea que hay técnicos que dicen, este es el partido que va. Hay gente que cree cuando se trata de un jugador de jerarquía como él, no está, no, pero Cerro todavía no, no, su partido. no. Y puede ser que se dé por eso, ¿verdad? Yo sé que Arce no es de eso, porque Arce ha dejado a muchas figuras en partidos importantes afuera, pero Arce también ha ido cambiando y él mismo necesita. Entonces, no vería, o sea, porque ¿cómo jugás, Juanma, por ejemplo, pone interrogante ¿cómo con jugás eso, ¿no? sin centro delantero contra tu clásico rival un partido importante? Mira que si para buscarle un poco esa vuelta, hacemos ese análisis, separarlo de Moreno Martín, no vaya a ponerle nombre, sin entidad. Sí. O sea, jugar sin un centro delantero. Si Ovelar hubiera estado fino en el tema de la definición, hasta jugado con Fernandito de falso 9. Mira lo bajo que está Cerro en el tema del 9. Que jueguen Enzo, Pachi y Aquino. Porque mira que los centrales del Olimpia demostraron que contra los 9 clásicos de Cerro siempre les fue bien. Aquel 25 de mayo fueron Zárate y Gamarra. En el otro partido fue Salcedo. O sea,
Todos los centrales del Olimpia tuvieron buenos partidos. ¿Cuándo no tuvieron el buen partido? La tarde de Castellanos. Y allí también vos te fijas cómo vienen los goles de Cerro. Un penal, el bombazo de Fariña y después los dos tiros de Coyote. O sea, Pero si vamos por rubro, Bruno, merecimiento futbolístico, Brian Zamudio no debería de estar en la banca. O sea, debería de jugar de titular. Por eso digo, en otro momento, hasta Alfio Vío tiene, en cuanto a respaldo de goles, más merecimiento. Lo que pasa es que Moreno Pero Martí es una Alfio también en figura. la Copa Paraguay estuvo bajísimo, Federico. No, pero la Copa Fue Paraguay paupérrima su hubo presentación. varios que tuvieron bajísimo y No, ese jugaron después de partido vuelta. no tuvieron, pero él tampoco rindió. Yo digo que para mí no arranca Moreno Martí y no va a perder el puesto Brian Zamudio. Pasa que se trata de dos equipos también ciclotímicos que todavía no agarran regularidad y que tiene a muchas de sus figuras, hablo de los dos, que no encontraron todavía su nivel. Muchos jugadores no encontraron que están todavía lejos. Entonces es muy difícil de predecir qué puede pasar, porque el partido clásico, como se dice, una frase tan remañida, es un campeonato aparte y por supuesto que se pone mucho más de lo que se pone en un partido más terrenal, más normal, digamos. Para mí, fuerzas equilibradas, en donde uno difícilmente pueda anticipar de lo que pueda suceder. Puede pasar cualquier cosa acá. Así de sencillo. Comercial y Supermercado para todo SRL, el lugar donde encontrás todo lo que buscas al mejor precio del mercado. Ventas al por mayor y menor. Ruta 1, kilómetro 18 Capiata, teléfono 0982-600-504. Comercial y Supermercado para todo SRL. Loga Azúcar, encontrarlas en los mejores supermercados y comercios de todo el país. Envasa y distribuye Grupo Loga, teléfono 0984-512-000. Loga Azúcar. Perdón, estás haciendo una ecuación bastante interesante. No, pues yo te hice por eso. Pero hace un poco la nómina porque creo que estamos de acuerdo. Para anexar de vuelta lo que decía hace rato, que hay jugadores que los dos todavía no llegan a su nivel porque individualmente hay jugadores importantes de los dos que están muy irregulares. Bueno, pero te voy a apartar ahí. Hacen al juego colectivo. Salcedo y Mateo Gamarra, por ejemplo, vienen en alza. Brian Zamudio en Cerro vienen en alza. Sí. Pachi Carrizo también me parece que viene en alza. La vez pasada jugó mal. ¿Cuál? Jugó Que bien contra Nacional. El partido anterior jugó bien. Y el partido posterior, mal. Sí, tenés razón. Se mal esa cargo. Zamudio no jugó bien contra Nacional. Entonces, el que mantiene Pulpito. Claudio Aquino está lejos de su nivel. Empecemos por Cerro. Dale. Aquino lejos de su nivel. Carrascal ni hablar. Y la lateral izquierdo no sabemos quién es. No, ahí creo que va Báez. Bueno, Pero Báez. tiene razón de no saber quién es. Sí. Sí. Después sacamos a Fernandito para arrancaría. Enzo está en una gestión regular, por eso entendemos que se jugaría por el Arce. No hablemos de Moreno Martín. ¿Qué más? Lucena tampoco está es el Lucena que mostró en los equipos. Pero él no volvió, no está volviendo una lesión. Además la X, pero no juega el puntaje que normalmente suele jugar con regularidad. Y después nos vamos a Olimpia. Richard Ortiz. El nombre de Alberto Pino, ¿verdad? Está Alberto Pino también, ¿cierto? Después tenemos Olimpia. Richard Ortiz. Su último partido bueno de nivel habrá sido antes de su lesión. ¿Te acuerdas que era el que llevaba todo por delante, que sacaba el equipo? Y después, hasta en la selección llegó a jugar muy bien. Por eso digo, ¿hace cuántos meses ya estamos hablando de eso? Sí. No es el mismo. Gómez vuelve. No sabemos si va a estar bien o va a estar mal. Vampeta. Vuelve. Gómez, Vampeta. Tito dice Johnny va a ser titular. Está todavía bien. Vamos a ver si no se reconvierte en el clásico. Si no le da el combustible al clásico para recuperar su nivel. A ver, Paiva, si bien es cierto no lo logra la temporada, está ahí entre malas y buenas. ¿no es Fernando cierto? Cardoso es interrogante. Cardoso no sabemos interrogantes. Entonces... Derli es el que mantiene su... Derli siempre juega 6. Por lo menos 6, ¿cierto? Sí, Un puntaje equilibrado. Equilibrado. ¿Y quién falta? ¿Laterales? ¿Otálvaro? Yo creo que allí va a sacar aquí no diferencia en este clásico se juega. ¿Y no juega Sara? ¿Te va a jugar Mateo con Salcedo? No aseguró Johnny. O lo pone a Zárate y lo pone a Mateo de lateral izquierdo y juegan Saúl con... No. Johnny dijo Tito va a ser el lateral. Entonces Mateo a la banca. Entonces... Si es que juega Zárate... Por eso, ¿quién acompaña a Salcedo? Para no ser injusto, Olveira es muy buen arquero. Siempre también mantiene su
Sí. Cuota de regularidad. Olveira, Derli en Olimpia y el Cerro Jan y Bulbito. Exacto. Jan solo sí recibió mismo. un gol en 5 partidos. En AR Electricidad encontrarás una amplia variedad de materiales eléctricos, la mejor calidad y a precios inigualables. Visita nuestro local en Avenida Fernando de la Mora, casi Cacique Lambaré, o llámanos al 021-550-189, ventas al por mayor y menor. También estamos en Facebook como AR Electricidad SRL, AR Electricidad, precio y calidad. Gareli Estructuras presenta el sistema Losarrab. Losarrab consiste en la unión de viguetas de hormigón pretensado y ladrillos cerámicos especialmente diseñados para el sistema. Losarrab es un producto de Gareli Estructuras, teléfono 551-142. Me hace notar, Ariel, leo textualmente, pero si Richard hizo un partidazo el fin de semana, cubriendo hasta la ausencia de Saúl, Dani dijo también eso en estos días, dijo. Sí, Partidazo. yo No. destaqué el partido de Richard, pero no intervine en el tema de Ariel porque estamos hablando de No, pero estaba bien, Richard pero excelso, estamos hablando ¿no? del techo. Claro. Mateo Gamarra hoy es el mejor del momento, dice. Ni parecido fue Que el vaya a la partido. banca. ¿Quién es el que hay ahí? Perdón, Gerardo Figueredo. perdón, ni parecido ¿Por fue. qué? Ah, Perdón, no, está perdón, bien. perdón. Pero de parte del equipo. Ni parecido fue el nivel que tuvo Richard el domingo con aquel de finales de marzo, cuando jugó en la selección contra Ecuador y todo. Jugó bien, pero no es el nivel aquel al que se refirió llevarse todo por delante, ¿no? Te cuenta, sí, hubo una que rescatamos cuando le cierra a Salcedo, pero estamos hablando de un partido contra Cerro, ¿verdad? Contra Cerro Porteño ahí, que es un partido aparte, no solo como dice el dicho, sino por un montón de cosas, pero de aquel Richard a este no. Pero un solo partido venía muy mal, Richard. Si la mayor parte del juego contra Tacuarí fue justamente por no poder cubrir, y por eso se habló tanto de Cáceres, por quien lo hizo acompañar a Richard Ortiz. Ahora con Gómez mejoró mucho porque le sacó justamente la posibilidad de tener que tener ese despliegue para el que hoy Richard Ortiz no está. Este que todavía no se recuperó. Dale un giro a tu vida y convertite en lo que siempre quisiste ser, un verdadero winner. Hacele caso a tu pálpito y llega tan lejos como tu equipo favorito lo haga en la cancha. Con Apostala, las victorias se multiplican y ningún sueño parece imposible. www.aposta.la. Prepárate para ser tu mejor versión. Apostala, ganar lo cambia todo. Regimiento 8, 75 años trabajando en seguridad contra incendios, mantenimiento y recarga, cascos, guantes, botas, chalecos, tapabocas, conos, cartelería, chalecos reflectivos, todo para la seguridad industrial. Compra en www.regimiento8.com.py. En Petrosur, carga nafta activa 92 y Forza 96 al menor precio de todo el país. Te esperamos en todas nuestras estaciones para llenar tu tanque con el octanaje exacto y calidad internacional certificada, cuidando tu economía. Petrosur, la fórmula que te lleva más lejos al menor precio del mercado. 41-51-730, 41-51-731, oyentes al aire. De lo que quieran hablar, muchachos. De lo que quieran. 41-51-730, 41-51-731. Fernando Lugo se encuentra estable pero sigue crítico, dice el portal del diario ABC. Tras sufrir un accidente cerebrovascular y ser sometido a una cirugía anoche, Fernando Lugo se encuentra estable esta mañana, informó el senador y médico Jorge Querey. Explicó que sigue en cuidados intensivos y las próximas 48 horas son cruciales debido a su estado crítico. Oyente, hola. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo estamos? Espectacular. Bien, de lujo. bien. Acá palpitando el clásico. El clásico. O sea que no es lo clásico. Te quería preguntar, Bruno, una cosa. O sea que quería decirte, ¿por qué lo que Bruno siempre, cuando va a haber clásico y ahí en Tigo Sport, ese Rubén Darío Fósforo también, siempre dice que Cerro tiene más clásicos ganados? Sí, no es así, ¿verdad? No es así, ¿verdad? Rubén Darío Orué, vos decís nuestro compañero. No, Rubén Darío Arroza. No, yo no sé. ¿Por qué lo que siempre dice que Cerro tiene más clásicos ganados? Vamos a preguntarle a nuestros estadistas, porque acá tenemos muchos. Está Cristian Mareco, Rubén Darío Orué, Miguel Cáceres. Preguntarle un poco a Ariel. Ahora, te paso con Ariel, te saluda. Creo que te quiere hablar.
Por favor, Arielito, yo soy Ariel también. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Vos sabés que no. Ahora mismo vamos a cumplir Yo contigo. creo que si mal no recuerdo, Vas a Cerro está Ariel, arriba, ¿eh? a nivel No, local es Cerro, pero si vos Puede sumás ser. Copa Libertadores, ahí Olimpia le Puede saca ser, una puede pequeña ser. ventaja. No, pero, Puede ser. pero también en la Copa Libertadores creo que es más importante que nuestro torneo. No, pero este es un torneo de... El ¿y Saco ¿y no por se qué- juega y por la qué- Libertadores, hermano ¿Y querido. por qué nosotros no podemos contar también todos juntos? Y eso es lo que te estoy explicando. Si es torneo local, creo que si mal no recuerdo, Cerro le saca una ventaja pequeña. Si sumás la Libertadores y el torneo local, ahí Olimpia le saca una pequeña ventaja. Si vos sos olimpista, decís, bueno, vamos a sumar los dos y vos te quedas feliz. Y el Cerrista decís, no, a nivel local, nosotros somos papás. Y ahí todos los dos brindan y somos todos felices. ¿Está bien? No está bien, Bruno, pero bueno. Bueno, Dale, está dale, bien. chau, chau. Llegó la nueva Choco Trébol Ultra de Lactos Trébol, la leche chocolatada semidescremada de Lactos Trébol, ahora con una nueva presentación más económica en sachets de 1,5 litros y medio litro, que se mantiene fresca por hasta 45 días. Con la Choco Trébol Ultra, la merienda es nuestro arte, con la garantía de la cooperativa Jortizer. Lactos Trébol, nutre tus emociones. Hola, muy buenas tardes. Hola, Brunito, ¿cómo te va? ¿Cómo te va, campeón? Bien, bien. Brunito, la tapa del lunes va a ser del poeta del gol. ¿Acordate de mí? Montenegro. Montenegro, señor. Sí, señor. Brian Otra cosa. Montenegro. No estoy de acuerdo con el señor Frutos que llama justo ahora que es clásico a hablar de Trovato. No suma pues eso. Encima es cartista, o sea, Tejonan Boya Pirotuna. No hay sistema cuando se va la luz. Instala un backup solar para tu sala de servidores. Ideal para abastecer y proteger equipos esenciales en su empresa. Los paneles solares son una fuente de energía limpia y estable sin variaciones ni picos de tensión. Libre de mantenimiento, no necesita combustible UPS y ayuda a reducir la cuenta de los Power Systems. Contáctanos al 0983-625-254 o ingresa en la página web powersystems.com.py. Hola. Pásame la otra línea, Obi. 41 51 730 41 51 731. No se puede. No hay seriedad acá. No, imposible. Hola. Hola. Hola, Cardinal. Sí, señor. RC Cardinal 730 AM. De la Colmena. Muy bien, señor. ¿Cómo le va? Al cabo de mucho tiempo, yo fui oyente de ustedes siempre. Ah. Pero hoy escuché que de lo que quieran. Dice Bruno, había que traer la UPRB, porque Bruno, oye, era castellano, 100%, ahora mismo 120%, había que traer, oye, a varias cenico de tema y capturamos. Yo cato eso. A ni se le puedo ofender. No, no hay problema. Bueno, yo tengo hermano Caraiguazú, Bruno, Bon, y estoy hablando a toda esa gente de la mesa, a toda esa cuadrilla de la mesa, y por ella vamos a tener. Tengo peteño, ese poeta recó 19 letras Chacame, recó 14 letras más, yo soy un guaireño de la Colmena, llamo. Vengo a y por y ya pues a un lado, ante en duda del programa, se checa todo el tiempo, está año marecó, cuestre y la del programa, al cabo de mucho tiempo, y de lo que quiera. Anduca en mi coche poesía, escribía que del año 85 y capturma de Benítez. Da y por el problema, anite y poco te y poco si no goya hasta ver la No, Guillermo de ya otra, ¿entendés? Va a durar un minuto más grande. Dale, con mucho gusto. Aquí va, lleva de cabezalero mi letra, joya de mi senda. Aquí va. Mi florcita amorosa, aromada de azucena, quejoso de mi pena, te gano un verso de amor, porque siempre el clamor, en todas las horas mi añoranza, pero no pierdo la esperanza de quererme alguna vez. Como soy un vil bohemio, solo pienso en mi planido, ya que soy un pobre quejido, andaré clamando por tu amor, y nunca tuve calor de ti mi adorada, pero siempre huérfano de ti mi amada, andaré adorando tu amor. Si es cierto una esquiva, para mi lado prenda mía, pero acordate, niña mía, de este pobre soñador. Yo siempre con este dolor iré a una ofrenda hermosa por desear una rosa de sin igual estructura. Tal sigo mi lucha incierta, muy ajeno de mi suerte, pero decido no abandonarte para nunca, corazón,
No importa ni Farosana que pase el tiempo implorando y que yo siga llorando en todo mi existir. Letra original del guaireño, cornenense Francisco Alfonso. Gracias por permitirme, ¿cuándo voy a olvidar? Gracias, señor, muy amable. Muy linda su palabra, muy lindo poema. Gracias, señor. Te enviaron un giro desde cualquier parte del mundo. Cóbralo de la manera más rápida, segura, en una de las agencias de Nuestra Señora de la Asunción. Agente autorizado de Western Union, Facebook, Grupo NSA, Instagram y Twitter, @NSAPY, WhatsApp más 595-21-289-1000. Casa Marco, para su cristal templado Templex. Somos expertos en instalaciones de frentes vidriados, edificios, aberturas de aluminio, boxes de baños, puertas y ventanas. Garantía de 6 meses contra roturas. Teléfono 021-506-104. Celular 0975-759-000. Casa Marco, pasión por la calidad. Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Brunito? ¿Cómo te va? ¿Cómo andamos? Bruno, yo te llamé vez pasada y yo te comenté que sabía de que había esos manejos turbios en el club. Y Marco Trovato es el responsable número 1 por haber invitado a Diego Benítez a ingresar al club y hacer todo lo que hizo. Y él tiene que dar explicaciones. Es cierto, yo, así como la mayoría, también no quiero saber más nada de todo esto que siempre llaman cuando las cosas están difíciles, ¿verdad? Pero no dejan de tener razón en esta situación y nada, tiene que aclararse las cosas como son. Marco Trovato tiene que dar la cara. Gracias por llamar, muy amable. Personal Flow, conexión adentro, conexión afuera, conexión total. Personal Flow, que ningún dolor arruine tu día. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello Pishupe Quitadol. UNASUR te invita a ser parte de la nueva generación, líderes en sus carreras, en las áreas de salud, medicina, veterinaria, periodismo, informática, hotelería y turismo, psicología, derecho, deportes. UNASUR. Muy buenas tardes, hola. Hola. ¿Con quién hablamos? Bueno, Señor, ¿cómo le va? Sí, que no entiendo qué es lo que es la gente que está en contra de Trovato. Dicen, hay que ver los papeles. Los papeles están ahí, sí están las deudas. Es real eso, no hay nada que, no sé qué es lo que le culpan a Trovato, le van a echar, ¿por qué? Porque la verdad que hizo una inversión fuera de lugar, pero no es nada ilegal. No sé por qué Julián no está por ahí. Sí, Julián. Sí. Ni tocayo le dan. No sé por qué lo que le tiene miedo a Vargas Peña. No le salta un chihuahua a la mañana y después ahí a la tarde uno te ve un pitbull. Se hace del pitbull acá con nosotros. Sí, yo le suelo reclamarle. Federico ya le reclamó también una vez. Sí, que se queda Enrique se sube sobre su cabeza ahí a la mañana. Chihuahua Marecos. Sí, a la mañana. Y Enrique ahí va a leer el santoral y lo único que habla mal de los santos. No sé qué es lo que le pasa. Bueno, ojo más. ¿Qué explicar? Y el tema que... el estilo, la temática es más de informativo que de debate. Este es un programa de si te da el micrófono y vos podés opinar y él opina. ¿Qué es lo que es temática de qué? Pero yo no le voy a cambiar a Enrique toda la vida el mismo tema. Entonces no. Pero vos no hablás, vos no decís. Todo cartita. No, le dije. Hoy le dije. Pero no iba peleando con él. No, tiene es pelear, claramente debatir. su postura y yo respeto absolutamente. Yo explicaría, Julián, cómo el tema. Sí, y haría el chihuahuita, bueno, le queda muy bien. Tres Leones presenta su nueva etiqueta dorada, un lujoso blend con 12 años de añejo en delicadas barricas de robles. Y además, Tres Leones etiqueta negra reserva extra especial. La mejor caña del mundo tiene el honor de ser paraguaya. Tres Leones, rey de cañas. Vos sabés que, claro, tienes razón, es un chihuahua a la mañana y viene a hacerse el Doberman acá. Sí. Es cierto. Es cierto. Pues yo no quiero terminar como vos. 41 Pitbull, muy bien, sí, un pitbull y después 41 51 730 41 51 731. Hola Bruno, ¿Cómo te va? Hola Federico. Hola. Y Ariel el Chihuahua, Mareco. Habla más fuerte, sale un poco bajo tu audio. Bruno, ¿sabe que ese fruto es un vendido? Ya se puede además ya de cartita dentro de Olimpia. Uno, no eso. Segundo, Olimpia creo que llega mejor al clásico. ¿Qué querés que te diga?
Se viene, Derli está súper bien y el poeta también está súper bien. Pero mira que en principio Paiva con Derli, de titular. Pero la primera alternativa de Cáceres va a ser el poeta. Sí, sin duda. ¿Aún no decidís qué color pintar tu casa? Detalles, socio. Resicolor Pintura se dispone de 30.000 colores para elegir a tu gusto o el de la patrona. Resicolor Pinturas Energy, el emblema paraguayo de mayor crecimiento en el mercado. Visita las estaciones de servicios Energy en cualquier punto del país y disfrutar de la calidad y el mejor precio en combustibles, así como la excelente atención de su gente. Somos Energy, la energía para el Paraguay que trabaja. Energy, energía de calidad al precio justo. Buenas tardes, hola. Bruno, ¿qué tal? Un saludo para hablar Martínez, que está escuchando mi suegro. Un aporte nada más. Tema de Chihuahua, hay otro programa que puede ir a atender ya. Ahora necesitamos gente de verdad que se defina, no que no esté tibio a la mañana y después venga a plantear otra cosa a la tarde. Hay otro espacio que puede estar ocupando este señor. Un abrazo. Un abrazo, ahí está. Mira que las voces protestan han empezado a crecer, Ariel. Por tibio os vomitaréis, dice la Biblia. Es informativo ese espacio, no es debate. Debate, pero va a ser de informativo, pero va a ser de algo. Escuché hoy hediondo algo así, no sé. No, qué va, qué locura. Hola. ¿Qué le digas? Hola, Bruno. Buenas tardes, ¿con quién hablamos? Bruno, no es hediondo, ¿querés que le lleve a la contra? El horario del almuerzo, hermano. Te pido, por favor, o sea, vamos a mantenerla. En este programa menos vamos a mantener la compostura. Hola. Bruno. ¿Con quién hablamos, hermano querido? José. ¿Qué tal, José? ¿Cómo te va? Bien, puede ser un pedido especial. ¿Cómo no? Un gol de Cerro, uno de los comentarios emblemáticos, los primeros de Daniel Chun. 1, 2, 3, 4 cerca, 5 al palo, el sexto adentro. ¿Te acuerdas, Dani? Sí. Saludos. Sí, qué comentario ese. Sí, Walter Fretes. Sí, Walter Fretes. 2005 por ahí ahora. 2006 creo. 2006 no fue de todos los toques. No, es un tiro libre. ¿Te acuerdas que fue 3, 4 cerca, 5 al palo y el sexto adentro? Walter Fretes. Ese fue un partido donde creo que Fretes pateó 4, 5, 6, 7 veces y Leipzig era el arquero. Henry Leipzig. Sí, hacia sur. Pero tiro libre. Tiro libre, un golazo. Porque había uno de ahora de los toques cuando le ganan el 2005, el que decimos que sirvió para... No, sirvió para ganar el título, que ganaba Olimpia con el gol de... El 3-1. Goldán de Galván. Y después lo da vuelta y le gana 3-1. Y hay uno que tocaron todo y por eso pensé que era el de los toques. Pero no me acuerdo yo, No, 2006 habrá sido, pero no fue un clásico tan decisivo como que no. Buenas tardes. Buenas tardes, saludos a todos. ¿Cómo estamos? Bien, espectacular, todo bien. Nada, lo que pasa con Marco Probato es que quiso ganar todo. Y para ganar todo hay que invertir, viejo. Y se vino la pandemia y se fue al carajo. Eso nomás. Yo creo que no hay malas intenciones, nada, sino hay que entender lo que quiso hacer Marco Trovato. Invirtió en el club, trajo a los mejores jugadores, quiso salir campeón de América y se le fue así. No podemos estar, creo que, pensando en otra cosa. Quiso ganar todo y lo ganó todo, 4 campeonatos. Después quiso ganar más y trajo otros jugadores. Bueno, se vino la pandemia, no jugó fútbol y se perdió millones de dólares acá en Paraguay y en todo el mundo. Nada más eso y un abrazo, Moisés. Lácteos La Fortuna te invita a conocer su más variada línea de productos: leche entera, descremada, lácteos, quesos, dulces de leche, crema de leche. Para todo lo que hagas elegir el sabor inconfundible de Lácteos La Fortuna, una industria familiar. Hierropar es el principal proveedor de materiales siderúrgicos del país y por eso ahora somos importadores de ángulos, planchuelas y perfiles en todas las medidas. Avenida Próceres de Mayo 805, Casa Italia, teléfono 220-894. En Cambios Irendahuet ofrecemos el mejor precio del mercado en servicios de cambios de monedas extranjeras, giros nacionales, transferencias de dinero a distintos lugares alrededor del mundo. Además contamos con el servicio de alquiler de cajas de seguridad, ideales para resguardar sus pertenencias. Solicita un asesor al teléfono 061-514-920. Internet en Paraguay está en alta. Prepara tu empresa para este mercado.
Ingresa ahora a maxdominios.com y registra tuempresa.com desde 39.000 guaraníes por año. Hospedaje corporativo con ilimitadas cuentas. Nombra @tuempresa.com. Visita www.maxdominios.com. La forma más rápida y fácil de tener presencia en Internet. La mejor cobertura médica del Paraguay para que viva intensamente. Fleming Medicina Prepaga. En Fleming desarrollamos planes que se adaptan a sus necesidades y posibilidades. Asistencia las 24 horas. Cobertura médica en los mejores sanatorios del país. Llame ahora al 021-729-6060. Fleming Medicina Prepaga. Viva intensamente. Hola, muy buenas tardes. Buenas tardes, Bruno. Buenas tardes, señor. ¿Cómo le va? Saludos a Federico. Sí, Federico está acá. Y yo soy don Calixto Brites. ¿Qué tal, don Calixto? Don Calixto, ¿cómo le va, don Calixto? General Caballero. Sí, señor. Sí, la escucha. Un símbolo. Sí, ¿Cómo andamos? Yo siempre te escucho. Nega, tú dices ese ganado la fanatismo de tu programa. Gracias. No solamente tu programa. Antes, yo desde las 5 de la mañana ya estoy escuchando esto. Así que no es... entonces Ariel a la mañana, entonces? Sí, le escucho. ¿Y cómo? ¿Es cierto que es un chihuahuita calladito, tranquilo, no dice nada? Y viene a sacar